Este programa, Colombraro, una empresa 100% argentina. Colombraro, color y calidad en plásticos para tu hogar. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad, comienza de esta manera. Señoras y señores, así comenzamos musicalmente el programa en esta jornada de este día sábado 16 de abril del 2022. En este sábado santo, este sábado de gloria, que obviamente es lo que tiene que ver con nuestra Grey Católica, donde la Iglesia Católica, este sábado de gloria, donde Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de los pecados y para la salvación de los hombres. Hoy hemos comenzado El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país, con una introducción que tiene que ver con nuestra madre patria, con España, y seguidamente con una versión muy particular de esta gran intérprete española que es India Martínez, interpretando La Saeta para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Amigos, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. En esta jornada, una jornada realmente muy linda, aquí en este sábado de gloria. Y estamos luego de Consentidos, el programa de Manuel Corral Vide, de Carlos Ayo. Un gran saludo para Manuel, para Manolo y para Carlos, para ambos también. Damos la continuidad nosotros a la programación de la emisora hasta la 1 de la tarde. Este gran magazine radial, como lo decimos siempre, este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la República Argentina y sus descendientes también, más todos aquellos que gustan de la cultura española y de la cultura europea, porque también tenemos amigos de otras nacionalidades que comparten nuestra propuesta radial que ya va rumbo a los 27 años de vida en forma ininterrumpida en el aire y a través, obviamente, de esta casa, que es Radio del Pueblo. Bueno, acá estamos en esta jornada de este día sábado, como les decía a todos ustedes, quienes integran el equipo de trabajo. Estamos en la puesta en el aire en los estudios centrales de Radio del Pueblo, control central de Radio del Pueblo. Allí está Nicolás Olaechea. Hola Nico, ¿cómo va? Buen sábado, bienvenido, gracias por estar con nosotros como siempre, aquí en los estudios de MIBE Producciones, en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios. Estamos con Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales. Estamos con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa. Estamos con Mili Dipsa en lo que es producción y también soporte técnico desde los estudios de nuestras oficinas de MIBE Producciones. Y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Le quiero contar que el Santoral conmemora a Santa Egracia, de Zaragoza, que fue una virgen y mártir también, le quiero contar, asesinada por su condición cristiana. Le quiero contar también que, bueno, en Gracia es un nombre femenino de raíz latina y quiere decir aquella que se encuentra en estado de gracia o aquella que está en gracia con Dios. Así que, bueno, alguna en gracia puede ser que tengamos en la colectividad también. Nuestro saludo. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Voz. Esta es una significativa fecha que tiene como objetivo principal lo que es crear la conciencia sobre la importancia que tiene la voz como herramienta de comunicación interpersonal y también en algunos casos como instrumento de trabajo. El caso nuestro, acá que estamos en los medios de comunicación ya hace tantos años. También es el Día Internacional contra la esclavitud infantil. Esta fecha evoca el asesinato de Iqbal Masih a los 12 años,
con quien tan solo 4 años fue vendido por su padre para saldar una deuda familiar. Terrible, terrible. Hoy es el Día Mundial del Emprendimiento, así que homenajeamos a todos aquellos que son espíritus emprendedores, visionarios, que se inician con el desarrollo y también la ejecución de una idea de negocios, y con ello obviamente se quiere dar a conocer el impacto y la importancia del emprendimiento, especialmente en tiempos de crisis económica como la que estamos atravesando también acá en nuestra República Argentina. No lo podemos dejar de lado, esto es así. También es el Día Internacional del Síndrome de Wolff-Hirschhorn, también llamado 4P. Les cuento que es un síndrome poco frecuente que provoca alteraciones genéticas y que puede ser diferente entre cada persona. Así que por eso, como para comentarle algunas novedades también a todos ustedes. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en nuestro programa? Bueno, tenemos de todo y para todos, como en botica, como diría el recordado Vergara Leumann. Para hoy tenemos contenidos del día, Ernesto Arriaga con todo el tránsito, como es habitual, Tony Cabot con todo el deporte español y el Deportivo Español, la campaña de la Primera C, más la Copa del Rey que se nos viene, también. Tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España, tendremos a Miri Dipsa también con los eventos de nuestra colectividad española acá en la República Argentina, más todo lo que sucede en nuestra madre patria, Roberto La Rosa con el deporte argentino, tendremos a Pilar Simón, quien es presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires, que nos va a contar sobre la fabada del próximo 24 de abril y de la institución en general y la entrega de medallas, ya lo tenemos previsto. Tendremos a Pedro Crespo, integrante del Círculo de Aragón de Buenos Aires, que va a hablar sobre las festividades de Semana Santa y la saeta, también, además de la mejor música española y toda la información tanto nacional como de la madre patria. Así que por eso, bueno, pero antes de dar continuidad, les voy a contar cómo están los datos del tiempo. Presentamos a Mili Dipsa, que nos va a comentar a todos ustedes las novedades y central de oyentes vía celular del programa para estar en contacto. Vamos, Mili. Muy buen sábado para todos, para todas. ¿Cómo andan? Espero que anden muy, pero muy bien. Llegó el sábado, señoras y señores, así que sí, como siempre estamos acá en el sol de nuestra España para que se puedan comunicar con nosotros, para que podamos estar en contacto a través de estas 3 horas de colectividad española. Como siempre decimos que es para colectividad española, pero para amigos y amigas también que les gusta la cultura europea. Así que para tener en cuenta, ¿cómo pueden hacer para comunicarse? Muy simple. Al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, sino también a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y en YouTube. Sí, en YouTube estamos. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Recuerde que en YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a escuchar todos los programas de este año 2022, como también las notas por separado. O sea, quieren escuchar una nota puntual, entran al canal de YouTube del Sol de Nuestra España, se suscriben y ahí pueden escucharla nuevamente. Perfecto, gracias Mili. Entonces, ya han pasado 19 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 19 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria. Datos del tiempo en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad. Y antes de seguir en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, quiero mandarle un gran saludo a mi querido amigo Sergio Balequian, conductor y director de Espacio Armenio, radio, que está aquí en Radio del Pueblo los lunes a las 20 horas, que hoy cumpleaños, hombre, Valentín Alsina. Así que bueno, Sergio querido, desde aquí, desde el sol de nuestra España, te mandamos un gran saludo, un gran abrazo para vos, que pases una excelente jornada, amigo, y como siempre, es un amigo hace ya muchos años, que a través de las colectividades nos vamos sumando en esta emisora, que es Radio del Pueblo, que es un crisol de colectividades tan importantes para todos aquellos que transitan nuestra tierra argentina. Así que por eso, un gran abrazo, Sergio Baliquian. Seguimos ahora nosotros en el sol de nuestra España de esta manera. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
Señoras y señores, en el sol de nuestra España llega este momento, como es habitual, de la realeza. Y para hablar de la realeza, la tenemos a María Belén Dixa, a quien le digo muy buen día, Belén. Bienvenida, buen sábado de gloria. Y acá estamos, bienvenida. Buen sábado, divina Semana Santa para todos y para cada oyente que nos está escuchando en este mismo momento y también para los que nos van a escuchar luego en la plataforma de YouTube. La verdad que está muy lindo el día y también tenemos todas las noticias, las más destacadas de la semana de la realeza española, a tener en cuenta que están de vacaciones. Claro, Y claro. Algunas de las noticias son menciones que están realizando y ¿qué le parece si empezamos ahora mismo? Comenzamos de esta manera. Vamos, Belén. En el top número 3 tenemos que comenzaron las vacaciones de Semana Santa para la reina Sofía. Sí, como están escuchando, la reina consorte de España junto a su hermana Irene de Grecia fueron al concierto beneficio Un canto a la esperanza, traducido del catalán, para ayudar a Proyecto Hombres Baleares y organizado por el Rotary Club Palma. Ambas ingresaron a la Catedral Basílica de Santa María de Mallorca unos minutos antes de que empezara el concierto en el que participó la Orquesta Sinfónica y la Coral Universitat, dirigida por Joan Company, además de la soprano Marta Bauzá y el barítono Isaac Galán. Así que ambas hermanas estuvieron disfrutando de una música espectacular y obviamente contribuyendo a lo que es un concierto en beneficio. Claro que sí. Así que seguimos ahora más con el top número 2 y hay que tener en cuenta este top número 2 porque la reina Leticia es nombrada defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia de UNICEF. Doña Leticia, quien es presidente de honor de UNICEF España, fue destacada por el organismo y tendrá también un compromiso de contribuir a visibilizar los problemas que sufre la población joven, además de conseguir aumentar la inversión en el sector y promover el bienestar de la infancia y sus cuidadores. Un tema muy importante lo que es la salud mental. Cada día hay que darle un poco más de importancia porque es un tema que cada vez se ve más reflejado en la población joven y en este caso la reina Leticia está tomando un compromiso mayor a lo que es la agenda, ¿sí? De UNICEF y también lo que son las actividades diarias en el trabajo, ¿no? Claro, sí. Además de este cargo que se le dan, ella ya tiene ahí está nombrada embajadora especial de la FAO para nutrición, por lo cual a la reina Leticia se le suban nuevas actividades que ayuden y contribuyan a mejorar las realidades psicosociales de niños y adolescentes. Sí. A una de las realidades son la depresión, la ansiedad, entonces son temas realmente muy que hay que tener en cuenta. Y temas muy actuales, Belén, sin lugar a dudas. Son actuales porque se están más que nada dando a conocer. Sí. Capaz que antes no se nombraba tanto o no se le daba la importancia que tenían que darle. Entonces, hoy en día, con la concientización de lo que se están dando y proyectos que ayudan y potencien a visibilizar este tema, se están dando a conocer y se están teniendo cada vez más en cuenta. Y teniendo en cuenta también, Belén, y permíteme que voy a acotar, este tema de la pandemia, que engloba a todo el mundo, a todo el universo. Por supuesto, y la verdad que con el tema de la pandemia también se atrasó un poquito en estos temas, pero se sigue adelante. Bien. Y en este caso, medios locales apuntaron de que es un tema que toca muy de cerca a la reina, ya que una integrante de su familia muy cercana a ella ha perdido la vida por temas relacionados a la salud mental. Así que muchos dicen que ese compromiso también es por parte también de dentro del corazón que le sale de ayudar y poder también formar parte de lo que es proyectos de la salud mental y más que nada de lo que es UNICEF. Obvio. Sí, Así que exacto. Bueno, bien. Pasamos ahora en el top número 1 y tenemos que este sábado los Reyes de España junto a la princesa Leonor que llegó el 14 de abril, ¿se acuerdan que hemos comentado varias veces de lo que es sus estudios allá en Gales de la UWS Atlantic College? Y también va a estar la infanta Sofía, que visitarán el centro de recepción, acogida y derivación para refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Es una actividad que todavía no estaba en la agenda de la Casa Real, pero que surgió e irán todos los integrantes de las familias a uno de los centros donde muchos refugiados provenientes de Ucrania pueden obtener la documentación e información necesaria para estar en el país, un trabajo, acceso a la sanidad y a la educación, apoyo social, alojamiento y ayudas económicas. Así que está previsto que va a ir toda la familia a realizar esta actividad.
por supuesto se suma la princesa Leonor, que hace 6 meses no forma parte de lo que son las actividades porque claramente está estudiando, así que ahora se la está esperando con mucha ansia saber cómo está también ella. Claro, sí. Así que, y hablando de la familia real de España, hay un tema que todavía se está hablando mucho, y es que no tienen considerado participar de la misa de Pascua en la Catedral de Palma, que es una tradición implantada por don Juan Carlos y doña Sofía hace más de 50 años. Así que algunos dicen, ¿cómo no van a ir? Es una tradición también que forma parte. Otros dicen, capaz que quieren aprovechar las vacaciones con sus hijas, poder disfrutar en familia. Entonces, es ahí un poquito las dos versiones que se están hablando más que nada allá en lo que es España. Bien. Y en el día de hoy tenemos un bonus track que tiene que ver con Juan Carlos I de España. La Yapa. Sí, tenemos la Yapa. Bien, la Yapa o el bonus track. Bien. La Yapa porque don Juan Carlos pasará la Semana Santa en Abu Dhabi, donde se encuentra actualmente, junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y con algunos de sus nietos, porque no van a ir todos. ¿Sí? Ajá. Con algunos de sus nietos, porque indican también, algunos medios allá indican que solamente, y gente cercana a lo que es esta parte de la familia real, que se quedarán solamente 4 días para estar con el ex rey de España, ya que su última visita fue para finales de enero. Claro. Así que están ahí viendo si se quedan 4 días, si se quedan más días, no se sabe porque es en Abu Dhabi, porque tuvieron que sacar los pasajes. Sí. Así que esa es la información de todo hoy, el top 3 de la realeza española más el bonus track. Perfecto. Belén, nos reencontramos el sábado que viene acá en el programa. Hasta el sábado que viene, y les deseo a todos una muy buena Semana Santa, también buen inicio, y felices Pascuas. Por supuesto, y felices Pascuas. Claro que sí. Gracias, Belén. Buena jornada. Saludos para todos los radio oyentes. Muy bien, así compartíamos este tiempo de realeza, este momento de realeza con Belén Dipsa. Vamos a ir ahora disfrutando de la música, señoras y señores. Un exponente de la música de Galicia. Se trata de Xavier Díaz. Sin lugar a dudas, uno de los referentes en lo que es el panorama de música folclórica y tradicional de Galicia. Ha visitado la Argentina en su momento, con un gran éxito, la Argentina, Montevideo, países también más que interesantes acá en Latinoamérica. Ha recorrido la Argentina, hablando de él, Córdoba, Bariloche, un despliegue realmente cultural formidable. Y lo vamos a convertir ahora en el sol de nuestra España, en esta versión de O Baile del Oro, Xavier Díaz para todos ustedes. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583.
En Granja La Cristina tenemos todo lo que usted necesita. Perniles, pavitas, pollos, matambres rellenos, las mejores carnes y fiambres. Una gran variedad de productos de la más alta calidad a su elección. Ruchi 589, esquina Chanchoré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes sociales. Colombraro Plásticos. Más de 1000 productos pensados para tu hogar, empresa o institución. Conoce nuestra tienda online. Colombraro, una empresa 100% argentina. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Si piensa en café, Siboney. En nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, señoras y señores, exactamente las 10 de la mañana, 36 minutos, la hora en la República Argentina, 15:36 en nuestra madre patria en España, una hora menos en las Islas Canarias. Momento del tránsito en el sol de nuestra España con nuestro querido amigo el vasco Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen día, ¿cómo va mi amigo? Hola, como anda con la imagen de niebla, está bastante con el sol, en la ruta 3, de Cañuelas a Las Flores, sí, en la ruta 205 de Cañuelas a Bolívar, la ruta 7 a Junín después de Luján, la ruta 8 Pergamino, la ruta 5 9 de Julio y la ruta 9 San Pedro Varadero hacia Rosario y de vuelta. Ajá, correcto. Mucha niebla, precaución al manejar entonces. Sí, por ahora está mejorando, yo calculo que dentro de media hora, una hora ya se disipa, pero transitar con las luces bajas prendidas, cinturón de seguridad y la luz de posición. Perfecto. No las balizas, no las balizas. Exacto. La baliza indica en el mundo, me voy a detener o estoy detenido. Perfecto, perfecto. ¿Cómo están las autopistas en líneas generales, estimado Arriaga? Por ahora bien, Panamericana Autopista del Este, Chivo de la Plata normal, y ya se ve que por la ruta 2 y 11 están volviendo algunos autos de la costa atlántica, anticipados. Mañana va a ser un día complicado. Por favor, todos los que lo escuchan de la costa atlántica, no salir a las 10, 11, 12 del mediodía, porque se le va a encarajinar. Tiene que salir a las 8 de la mañana o después a las 10:30 de la noche. Y si no, que se vengan el lunes más tranquilos, aquellos que puedan, ¿no? ¿No es cierto? Todos los que no tienen carga horaria el lunes, vuelvan el lunes tranquilos, que es un violín. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo está el servicio de trenes y aeropuertos también y subtes? Trenes y subte bien, aeropuerto bien, Premetro y Metrobús bien. El 6, Aeroparque, operan Fiu. Perfecto, Arriaga. Nos encontramos en un ratito que vamos a tocar otros temas también interesantes. ¿Te parece? Me parece muy bien, un rato estamos. Abrazo, Fiun Arriaga, gracias, hasta luego. Así compartíamos el tránsito con Ernesto Arriaga en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Señores y señores, hoy la música tiene que ver un poco con este momento de sábado de gloria, de Semana Santa, de este fin de Semana Santo. Así que vamos a disfrutar a Vanessa Martín, una excelente intérprete en esta versión de Un canto a la vida. Y es de España, claro. Se levantan las banderas. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo.
Pasamos ya 42 minutos de la hora 10 en todo el territorio argentino. Han pasado ya 42 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria en España, 1 hora menos en las Islas Canarias. Tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora tenemos una temperatura de 19 grados 3 décimas, 72 el porcentaje de la humedad, la presión 1021 decimal 4 hectopascales, viento del norte a 11 kilómetros en la hora. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. ¿Cómo está el tiempo en nuestra madre patria en España? Nos vamos a Madrid, capital de nuestra España querida. 24 grados 3 décimas la temperatura actual. ¿Escucharon bien? No, 24,3, 24,5, perdón, 24,5 la temperatura actual en Madrid, capital de nuestra madre patria, y nosotros acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Este momento es presentado por Colombraro, una empresa 100% argentina. Vamos con las quinielas, las que son del día jueves por la noche, nocturna del día jueves. Recuerden que ayer no hubo quinielas, no hubo juegos, por ser feriado, en este viernes de 15, en este caso. Vamos entonces ahora sí con los datos de las quinielas del día jueves por la noche. En la ciudad, a la cabeza, favoreció al número 1919, 1919. En la bonaerense, el jueves por la noche a la cabeza, favoreció el número 9808, 9808. Tómbola en Montevideo no hubo el día jueves por la noche. Santa Fe, el jueves por la noche a la cabeza, favoreció el número 6162, 6162. En Entre Ríos, a la cabeza, el número 4514, 4514. Y en Córdoba, en la Docta, el jueves por la noche a la cabeza, favoreció al número 0321, 0321. Recuerden, reiteramos, ayer no hubo quinielas, obviamente, y así que por eso desplegamos la información del día jueves por la noche. Este momento fue presentado por Colombraro, una empresa 100% argentina. Mili Dipsa, por favor. Muy bien, sí, ahora sí seguimos. ¿Por qué? Porque recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 15 36 76 6100. Y obviamente en toda la plataforma digital del Sol de nuestra España. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube como El Sol de nuestra España. Recuerden que en YouTube pueden volver a escuchar todos los programas de este 2022, como también las entrevistas por separado de cada invitado e invitada que pasaron por el Sol de nuestra España. Así que más que bienvenidos, más que bienvenidas a que se sumen a la comunidad digital del Sol de nuestra España a través de YouTube. Buscan El Sol de nuestra España, ponen clic en suscribirse, es gratuito, así que ahí los vamos a estar esperando. Perfecto. En 30 segundos ya está arribando aquí a nuestros estudios de la radio, telefónicamente, claro que sí, nuestro joven, el caballero del deporte español, que es Tony Cabot. 30 segundos y está con nosotros. El sol de nuestra España. El programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, acá estamos compartiendo este momento, exactamente 10:46 en la República Argentina, 15:46 en nuestra madre patria, 1 hora menos en Canarias. Es el momento de compartir el tiempo del deporte español, todo el fútbol español, más el deportivo español, y tenemos que hablar también de la Copa del Rey, que le vamos a preguntar, porque obviamente él sabe de esto y mucho, y lo tenemos en línea. Querido Tony Cabot, buen sábado. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, Oscar. Buen sábado para todos. Sábado bonito y soleado, ¿eh? Cómo Sí. me gustan estos días feriados, festivos o fin de semana de invierno y de sol, ¿no? Sí, señor, exactamente. Es así, Tony. Bueno, contanos un poco del deporte. ¿Qué tenemos para hablar en el día de hoy, Tony?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir, más allá de que estamos en la jornada 31 de la Liga Española, es que ha sido una semana tremenda para los equipos españoles y te explico, más allá de que ya hace unos días y ya ha pasado un poquito la resaca de todo lo que pasó esta semana en Champions, hay que decir que tanto el Villarreal como el Real Madrid, dos equipos españoles, se han clasificado para las semifinales de la Copa de Europa, de la Champions League. Sí. El Villarreal consiguió en la machada la gran hazaña seguramente de su historia, eliminando al gran favorito para esta Copa de Europa, que era el Bayern de Múnich, nada más y nada menos. Ganó 1-0 en Villarreal, ya lo comentamos aquí en el programa, Sí. y se fue a Múnich el miércoles y empató 1-1 con un gol en el 88 de Danjuma, el jugador, el delantero nigeriano del Villarreal. Así que el Villarreal consiguió algo heroico y consiguió pasar a las semifinales de la Champions y la disputará contra el Liverpool. Y el Madrid, como ya sabemos, le ganó al Chelsea en un partido muy raro, también muy épico, porque el Madrid había ganado 1-3 en Londres. Y en la vuelta, en el Santiago Bernabéu, como tantas y tantas veces, el Madrid entró relajado al partido porque ya se veía con un pie y medio en las semifinales de la Champions, y el Chelsea se puso 0-3. Y en el minuto 80 de partido estaba el Madrid eliminado con 0-3, abucheos en el Bernabéu, y bueno, y una vez más salió la casta y el escudo del Real Madrid en situaciones límite y consiguió ponerse 2-3 en cuestión de 7-8 minutos. Es decir, la eliminatoria la tenía ganada, la volvía a perder y la volvía a ganar en los últimos 10 minutos. Así que estará en semifinales el Madrid contra el Manchester City de Guardiola, que a su vez eliminó en otro partido inmenso al Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Esto seguramente los oyentes futboleros estarán al tanto ya, porque fue un partido épico también entre el Cholo Simeone y Guardiola, entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Además hubo un cruce de declaraciones tremendo antes y después del partido. Te lo resumo rápido, Óscar. Después del partido, el Manchester City de Guardiola había perdido mucho tiempo porque había sido un partido muy intenso y muy tenso. Y en rueda de prensa se lo recriminaban a Guardiola, los medios españoles. Guardiola dijo que él tenía todo el respeto del mundo hacia el Atlético de Madrid, y también le señalaban que él había dicho que el Atlético de Madrid en la prehistoria y en el futuro jugaría igual y había jugado igual. Se lo tomaron mal los medios madrileños y luego le preguntaron a Simeone qué opinaba de esas palabras de Guardiola. Y Simeone dijo: la gente inteligente y la gente con mucho léxico consigue disfrazar los insultos o los dardos envenenados de halagos. Ajá. Pero Guardiola tiene que saber que yo no soy boludo, y que yo no me voy a comer esa galletita. Así que nada, se inició una pequeña guerra entre los dos de los mejores entrenadores del mundo, entre Guardiola y Simeone. Y Pep Guardiola, que es uno de los símbolos del Barcelona, de Cataluña, Sí. volverá a Madrid para disputar la semifinal de la Champions con el City contra el Real Madrid esta vez. Así que esto es lo que ha pasado en esta semana intensa y tremenda de Champions League. Dos equipos españoles en las semifinales de la Copa de Europa, y a su vez el Barcelona, Sí. esto también fue bastante sonado, Sí. jugó el jueves la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt, y ha habido una polémica tremenda, más allá de que al Barcelona lo haya eliminado el noveno equipo de la Liga Alemana, el Eintracht de Frankfurt. Sí. Y la polémica fue que el Eintracht, como ahora empieza la Semana Santa en Barcelona, en España, perdón, Jueves Santo, Viernes Santo, Sí. y en las zonas, y en Cataluña, País Valenciano y Mallorca, o Baleares, Sí. también es lunes de Pascua. Sí. Pero bueno, como había puente, viajaron 30.000 alemanes a la capital catalana, a Sí. Barcelona. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que muchos de los socios cedieron sus entradas, vendieron sus entradas, ya sea al club o directamente a hinchas alemanes, y la imagen del Camp Nou era, bueno, había 35.000 hinchas alemanes en las gradas, desperdigados por las gradas, Sí. y eso causó un revuelo tremendo porque primero porque el Barça perdió, y segundo porque alguien se lucró y mucho con la venta de estas entradas a seguidores alemanes. Y Sí. todos los dedos apuntan a Laporta, que en días previos había pedido a los socios que no pudiesen acudir al Camp Nou porque se fuesen por Pascuas a otro lugar, que cediesen la entrada al club, y el club se las daría a otro hincha del Barça. Pero al final resulta que el club las vendió a 300 euros a hinchas alemanes. Y bueno, es algo que va a traer mucha cola, Óscar. Acuérdate de esto
esto porque esto es un tema muy sensible entre el socio del Barça, cuando sus entradas se les dan a gente de la hinchada rival. Sí, Así sí. que eso, semana movidita entre una cosa y la otra en España. Y gran Oscar. repercusión, Tony, gran repercusión, esto que nos estás contando en todas las redes sociales a nivel mundial y las declaraciones de los técnicos que antes estabas mencionando vos, también la gran repercusión, porque sin lugar a dudas lo de Guardiola y el contrincante técnicamente hablando dio que hablar. Y esto de los alemanes, bueno, ni te digo, ¿no? Más bien recorrió el planeta. Sin lugar a dudas. Sí, sobre todo porque, mira, es que ahora estoy viendo alguna de las páginas del Barça sí. y nada, y hay muchos mensajes que hacia el socio del Barça que no fue, hay muchos mensajes hacia Laporta por especular o sea, en Barcelona hay 120.000 socios en el mundo del Barça, sí. Pero hay mucha lista de espera para conseguirse el socio del Barça. Entonces hay muchos socios que tienen el pase de socio por tradición, por herencia, y se niegan a soltarlo para dárselo a otro socio, y lo que hacen es alquilarlo, especular, alquilarlo por temporada entera, alquilarlo por partidos. Esto ha sido un tema largamente polémico en Barcelona, pero bueno, llegó a un pico total en la noche del jueves cuando, insisto, 30.000 hinchas alemanes, encima vestidos de blanco, sí. Con lo simbólico que es que el Camp Nou se llene de hinchas vestidos de blanco por el tema del Real Madrid, sí. Pues eso, va a traer cola, Óscar. Pero si quieres nos metemos en la jornada liguera de esta semana. Nos metemos en la jornada liguera porque ayer el Real Sociedad empató 0-0 con el Betis y en estos momentos ya van 4 minutos de alargue del Elche frente al Mallorca y siguen jugando por lo que estoy observando, Tony, ¿eh? Sí, han añadido 5 minutos, falta un minutito para el final del partido. Elche 3, Real Mallorca 0. Sí. El Mallorca perdió 7 partidos seguidos, se metió en un lío, le ganó al Atlético de Madrid la semana pasada y venía con esperanzas de remontar con el Vasco Aguirre, de empezar a conseguir puntos para salvarse, pero no ha podido ser hoy en Elche. Final. También, Tony, final del Elche-Mallorca. Acaba de finalizar. 3-0 se impuso el Mallorca. Recién finalizó. Exacto. Sí, 3-0 se impuso el Elche al Real Mallorca, el equipo de Francisco, que también venía de perder 3 partidos seguidos. Y era un partido, casi una final, para salir de las zonas de peligro, porque el Mallorca estaba a 3 puntos del Elche. Y bueno, el Elche se prácticamente salvado ya a 7 jornadas del final. Y el Mallorca va a tener que seguir luchando para conseguir la salvación, que está bastante disputada. Y ayer el Real Sociedad Betis era un partido muy bonito, primero porque eran 2 de los aspirantes a meterse en esos puestos de Champions que otorgan a los 4 primeros de la Liga Española. Recordar que el Atlético de Madrid había perdido en Mallorca 1-0, entonces dejaba algo de margen a estos 2 equipos, que son los aspirantes a conseguir ese 4.º puesto, y bueno, empataron a 0, prácticamente no les sirve ese resultado a ninguno de los 2 para conseguir el gran objetivo, pero bueno, fue un partido menos bonito de lo esperado, porque seguramente son los 2 grandes representantes del buen fútbol, del fútbol del buen pie en España, la Real Sociedad y el Betis, más allá del Barça, hablo de los equipos no tan grandes, y bueno, hubo empate sin goles, algo decepcionante tanto para el equipo de Vasco como para el equipo de Manuel Pellegrini. Y hoy hay partidos interesantes. Bueno, mañana hay un gran partido, domingo 4 de la tarde aquí en Argentina, que es el Sevilla-Real Madrid. Un Sevilla que... Sí, el Madrid visita el Sánchez Pizjuán, un campo siempre difícil, siempre caliente, pero el Madrid ya está a 12 puntos del Sevilla y a 12 puntos del Barça. Muy mal tendría que hacer las cosas para que tanto el Sevilla como el Barça, que también juega a esa misma hora, pero el lunes a las 4 de la tarde hora argentina contra el Cádiz, muy mal tendría que hacer las cosas el Real Madrid para que se le escape esta liga. Quedan 8 jornadas. 7 jornadas quedan para el Madrid, 8 jornadas para el Barça y Sevilla, con un partido menos. Y el Madrid tendría que perder 3 partidos, que no los ha perdido en toda la temporada. Así que prácticamente sentenciada la Liga. Hay otro partido interesante, que es el Atlético de Madrid Español. Ver cómo recibirá la gente del Atlético de Madrid al equipo del Cholo después de ese gran partido y ese gran desgaste que hubo entre semana contra el Manchester City. Y luego hay un Valencia-Osasuna también interesante, porque... Te cuento, Óscar, el sábado 23 de abril es la final de la Copa del Rey. Claro. La final de la Copa del Rey se disputa en la Cartuja de Sevilla. Y es un
siempre se dice que es el partido más bonito del año en el fútbol español. ¿Por qué? Porque van 20-25 mil seguidores de cada club a un campo neutro. En este caso va a ser muy bonito porque va a ser el Valencia-Betis, es decir, dos equipos grandes, pero sin ser los equipos, el Madrid, el Barça, el Atlético, es decir, dos equipos no tan acostumbrados a este tipo de partidos. Y bueno, ya se empieza a respirar un poquito ese ambiente de la final de Copa. Estuvo esta semana Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en Sevilla, tanteando en la cancha, viendo dónde iban a repartirse esos 20.000 seguidores del Betis y esos 20.000 seguidores del Valencia, viendo un poco cómo iban a ser los aledaños del estadio, dónde iban a poner los fan zones, que son esas zonas destinadas a los hinchas de cada club, porque lo que quiere la Federación Española de Fútbol es que ese sábado Sevilla sea una fiesta. Claro. Sevilla acoja a 20.000 valencianos, Sevilla tenga a estos 20.000 béticos y bueno, y que sea una fiesta del fútbol como se intenta siempre que sea estas finales de Copa. Y luego otra cosa que te quería decir, Óscar. Sí. Nos queda muy lejos. ¿Tú crees que en 2030 seguiremos haciendo el programa del Sol de Nuestra España? ¿Y por qué no? Faltan 8 años, 7 años. No, 8 años falta. ¿Por qué no? Somos jóvenes todavía, querido Tony, ¿eh? Somos jóvenes y todo pasa muy rápido y estamos bien y cómodos con el programa. Y la gente merece además que se siga hablando de todo lo relacionado con España. Pues bien, en 2030... España, junto con Portugal, se han postulado para ser aspirantes a conseguir el Mundial del 2030. Recordamos, en el 2022 ahora es en Qatar, 2026 es en México, Estados Unidos y Canadá, y en 2030 tiene todos los números que el Mundial va a ser en esta doble sede que sería Portugal y España. Bien. Y ahora estaba Luis Rubiales en Sevilla garantizando que Sevilla y la Cartuja serían una de las sedes de ese Mundial 2030, que sería muy bonito por todo lo que significaría traer de nuevo, después del año 82, a una gran competición a España, ¿no? Imagínate, gente de todo el mundo, hinchas argentinos, brasileños, y en un verano, en un junio en España, lo bonito que podría ser eso, ¿no? Tony, vamos rumbo al 2030, entonces, directamente. Vamos rumbo al 2030, ¿eh? Me parece, ¿eh? Me gusta. Escucha, ¿por qué no 2030 estar haciendo la transmisión del programa en directo desde allá, desde España? Vamos todos. ¿Qué te parece, Tony? Vos también, por supuesto, ¿eh? Hombre, suena bien. Tú imagínate, 28 de junio, estadio del Valencia, por ejemplo, Mestalla, a punto de ver un España-Argentina. 29 grados de sol, comiendo una paellita y a las 5 irnos para la cancha a ver un España-Argentina en octavos de final. Suena bien, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Cómo suena realmente? Bueno, Tony, ¿te parece? Hacemos un breve pantallazo del Deportivo Español en la Primera C, porque el lunes juega frente al Argentino, es así, ¿no es cierto? No, sí, el Deportivo Español contra el Argentino de Merlo y bueno, viene el Deportivo Español, decíamos, venía de ganar 2 partidos, luego empató 2 partidos seguidos y era un partido clave el que tenía que jugar el domingo pasado contra el Portuario, pero parece ser que el Deportivo descargó toda esa furia y con goles de Gianluca Alferoni, de Vivas, Ivo Constantino derrotó 3-0 como visitante a Puerto Nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que el Deportivo Español, ya que Berasategui perdió contra el Sportivo Italiano por 1-0, el Deportivo Español se coloca como escolta únicamente a 3 puntos de Berasategui. Sí, exacto. Es decir, con este triunfo, el equipo de la dupla de Chumba y Orsi alcanza los 16 puntos, se queda a 3 de Berasategui. Y lo más importante, el 22 de abril, es decir, ahora juega contra Argentino de Merlo, lunes 15:30, pero el 22 de abril hay un partido en Berasategui, que es Berasategui Deportivo Español, que si el Deportivo Español gana y Berasategui gana en este envite, se jugarán el liderato ese viernes 22 de abril, si no me equivoco, viernes 22 de abril. Así que todos los ojos apuntan a ese partido de aspirantes al ascenso. Recordamos que únicamente hay un equipo que vaya a ascender en esta categoría de la Primera C,
Y bueno, y el Deportivo Español es uno de los aspirantes y cada vez más se está haciendo fuerte en casa, está ganando algunos partidos fuera de casa y está teniendo a Ivo Constantino como uno de los grandes artilleros, que ya se apuntaba a que podía ser el gran revulsivo del equipo y el gran goleador que necesitaba el gallego, pero está cumpliendo las expectativas de forma notoria el bueno de Ivo Constantino, ¿no? Correcto, que realmente hemos dado un pantallazo general de todo el fútbol español, también de la primera C. Tony, obviamente la Copa del Rey. Tony, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene acá en el programa? Me parece fantástico, Óscar. Os sigo escuchando un ratito, que ahora me quedan 20 minutitos libres y voy a escuchar a ver qué se cuenta el sol de nuestra España. Muy bien, escúchame, vamos ahorrando para el 2030. ¿Qué te parece la idea? Vamos haciendo la alcancía, el chanchito, y nos vamos preparando para el 2030. ¿Te gusta la idea? Vamos, tenemos 8 añitos, poco a poco. Exactamente. Bueno, abrazo grande, Tony, y cierro la charla contigo musicalmente con una intérprete joven, musicalmente hablando, española, claro que sí, Indara en el aire. Abrazo grande, Tony, abrazo, querido. Vámonos, un abrazo. Vamos, contigo es el título. Indara, esta joven española intérprete, la compartimos acá en nuestro programa para todos ustedes. Un millón de veces hablé con mi orgullo y le pedí paciencia. Arrancamos esta segunda hora en esta propuesta musical un poco distinta para el día de hoy, para compartir con ustedes. Atenas, en la versión Al contemplarte en la cruz. Traicionado y rechazado, siendo Dios. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 y para todo el país junto a su red de repetidoras y también a toda su plataforma digital que tiene la emisora y también nuestra productora MIBE Producciones en este caso. Pero bueno, estamos en esta jornada de este día sábado, vísperas de Domingo de Pascua también, en este sábado de gloria, pero saben ustedes que las instituciones están trabajando, post pandemia siguen llevando adelante un trabajo muy especial, por cierto, con los recaudos necesarios, claro que sí, pero ya van previendo en las instituciones de nuestra colectividad acá en la República Argentina propuestas muy importantes, muy interesantes. Y para charlar unos minutos de este tema y mucho más, la tenemos en línea quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es mi querida amiga Pilar Simón. Hola Pilar, buen día y buen sábado, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenos días, buen sábado para vos también. Bueno, bien, todo bien, gracias a Dios todo bien, Oscar. Bueno, me alegro mucho, Pilar, lo que nos estás contando, pero gracias también por estar con nosotros y compartir este momento y saludarte y felicitarte públicamente porque has recibido una distinción muy importante a través de la Federación Argentina de Colectividades, lo que tiene que ver al reconocimiento de mujeres con trayectoria en las colectividades, en este caso acá en la República Argentina, y vos como referente de España, en este caso que, bueno, obviamente me imagino contentísima con esta distinción, ¿no es cierto, Pilar? Sí, correcto, sí, la verdad me emocionó mucho y no me lo esperaba. Realmente me llamaron, me dijeron que hiciera una pequeña reseña de lo que yo hacía, se lo mandé y después, bueno, resulta que era para esto y nos entregaron un premio, nos iban a entregar un premio el día 27 de febrero. Lamentablemente no pude ir a retirarlo porque no estaba, pero la verdad me emocionó, realmente me emocionó. Aparte de todos los países del mundo, de todo el planeta, sí. Así que, correcto. Y tú has también recibido esta distinción. Bueno, enhorabuena, Pilar, nos alegramos realmente, así que felicitaciones. Así que, pero bueno, estamos ahora en este 2022, acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y el Centro Asturiano de Buenos Aires, que sigue trabajando. El sábado pasado han hecho un evento muy, muy lindo realmente, lo que tiene que ver con el té canasta, allí en el Covadonga, en Vicente López. Pero bueno, ahora se viene un aniversario muy importante de la institución. Pero antes de hablar del aniversario de la institución,
Quiero que nos vamos a referir un poquito, estimada Pilar, porque vienen entrega de medallas el próximo viernes allí en la sede social de la calle Solís 475. Contanos un poquito de qué se trata, Pilar. Bueno, todos los años se hace el acto de entregar medallas a los socios que cumplen 25, 50 o 75 años en la institución. Realmente es uno de los actos más importantes y más emocionantes que tiene la institución, porque premiamos a la gente por estar, por pertenecer, por continuar en la institución. Y realmente cuando entregamos las medallas de los 75 años, es muy emocionante realmente, porque la gente va a recibir esa medalla como si fuese un trofeo, como si le estuvieses entregando, no sé, algo tan importante. Es un acto muy lindo realmente, y el viernes lo vamos a hacer, bueno, a las 8 de la noche, y bueno, para todos estos socios que cumplen estos años en la institución. Bueno. Durante un año no lo pudimos hacer. Siempre se hace en el mes de abril antes de la fabada, y el año pasado por el tema de la pandemia lo hicimos en el mes de septiembre. Sí, es cierto. Así que este año volvemos a la tradición de hacerlo el viernes anterior a la fabada. Perfecto, perfecto. Así que bueno, y va a ser muy emocionante aquellos que reciban la medalla por los 25, por los 50 años y los 75 años de la institución, ¿no es cierto? Con la institución. Sí, sí. Es cierto, hay gente muy mayor y hay gente que cumple 75 años y recibe su medalla porque los hicieron nada más que han nacido. Ah, mirá vos, qué lindo, qué bueno que nos Y ese caso iba a ser mi caso, porque a mí me hicieron socia muy chiquita también. Sí. Así que si Dios quiere, ya recibí la de los 50 años, junto con mis hijos que recibieron la de 25. Mira vos, bueno, qué lindo que nos estás contando, Pilar. Así que bueno, enhorabuena lo que nos estás comentando. Pero bueno, Gracias. eso va a ser el próximo día viernes, pero se nos viene la gran fabada de un nuevo aniversario del Centro Asturiano de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, 109 años. Claro. Cumplió el día 23 de febrero. Bien. Y la fabada, bueno, generalmente la hacemos antes, el primer fin de semana, no, el segundo fin de semana del mes de abril se hace todos los años, pero bueno, este año la vamos a hacer el 24. Teníamos previsto que iba a venir alguien del Principado, sí, pero bueno, lamentablemente no va a venir nadie, Bueno. porque la gente del archivo de indianos están haciendo unas obras y hasta que no la terminen no van a venir. Pero van a venir en cualquier momento, así que vamos a hacerles también una recepción. Pero perfecto. Pero la fabada sí. 109 años cumple la institución, que no son pocos. Ya lo creo. Y después de 2 años de no poder hacerla, esperemos que venga mucha gente y que podamos tener una linda fiesta como siempre. Y aparte, lo más importante, está bien con los protocolos del caso, todo lo necesario. Sí, hemos puesto menos tarjetas también, Claro, para claro. que no haya amontonamiento. Claro, está bien, está bien. Y arrancan, esto va a ser el próximo domingo, 24 de abril. Domingo 24 de abril, Tengo correcto. entendido que arrancan con una misa al principio, a las 12, Sí. puede ser, ¿no es cierto? A las 12 del mediodía tenemos la misa, Sí. el conjunto Pelayo va a llevar el ramo, como Sí. lo hacen habitualmente, Sí. cantan en la misa también, es muy emotivo. Sí. Es una linda misa, es con gaitas, se toca el himno de Asturias en la misa, Sí. es muy lindo acto, y después, bueno, el conjunto baila, Sí. y para dar un poco de tiempo para que la gente vaya llegando, para después subir y comer la tradicional fabada. Exactamente. Va a haber torneo de bolos, es así también, ¿no es cierto, Pilar? También, sí, como siempre vamos a tener torneo de bolos. Ajá. Las tradiciones hay que continuarlas. Exactamente, y en la juventud que siga la trayectoria de los grandes en las instituciones, y eso es muy importante, Pilar, como Sí, y lo hemos... cuesta, realmente Claro, cuesta, porque
a los jóvenes a algunos les gusta y a otros no. Claro. Entonces realmente cuesta seguir las tradiciones, pero tratamos de continuar con todo eso. Correcto. Y Bueno, es más, hasta el año pasado no lo pudimos hacer y el anterior tampoco. Claro. Pero empezamos las mujeres a aprender a jugar a los bolos también. Mira vos, bueno, Sí. vos dijiste En aprendemos. Santa Fe, Vos dijiste aprendemos. Sí, ¿Vos me también? incluí. Vamos Sí, todavía, sí, muy sí. bien. Bueno. Sí, yo también. Está bien, lo veo, muy bien. Tiene que ser equitativo, las mujeres y los hombres Seguro. también en esto, como tiene No que ser. tenemos la fuerza que tienen los hombres, pero bueno, le ponemos ganas. Exactamente, gana y garra como tiene que ser. Perfecto. Lo veo muy bien que sea equitativo. Perfecto, Pilar. Bueno, y aparte, la gran fabada, luego de la misa, obviamente, se viene la gran fabada el domingo 24 con una propuesta tan importante, tan particular. Por un lado, el conjunto Pelayo y su banda de gaitas, recordando al querido Manolo del Campo, pero además va a haber un show especial de los Gavilanes de España. ¿Es así, Pilar? Correcto, sí, correcto. Bien. Los Gavilanes, en una época fue una de las orquestas más tradicionales de los españoles. Una institución, sin lugar a dudas. Me acuerdo cuando yo era joven. Sí, ayer no más. Sí. Cuando íbamos a bailar, los Gavilanes era la mejor orquesta que había. Sí, yo me acuerdo, mis madres y mis padres iban también justamente a disfrutar de los Gavilanes de España. Claro. Y mi abuela también me hablaba de los Gavilanes de España, así que Sí, por supuesto que no son los que estaban, No. pero sí queda Camilo. Que es el que toca el saxo. El saxo. Sí, es una institución, Camilo. Sí, Camilo sigue estando. Sí. Es una institución realmente. Así que sí, vamos a tener un lindo show, esperemos que lo pasemos todos bien. Bueno. Creo que sí, que vamos a pasar un lindo rato. Perfecto. Y la gente está deseosa de volver a juntarse. Exactamente, eso te iba a decir, Pilar, es cierto. Bueno, y aquellos, ¿hay todavía ubicación para aquellos que quieran adquirir las entradas para ir a la gran fabada del Centro Asturiano el próximo domingo? Sí, todavía quedan. Bueno. Así que pueden hacer la reserva llamando a la administración al WhatsApp que Bien. tiene el Centro Asturiano y ahí la reservan. Bien, perfecto. Recordemos Y entonces. si no, pueden, si no, pasar a comprarlas por la sede de Solís 475 o por Vicente López, Avenida del Libertador 1081. Bien, correcto. Así que propuestas hay como para poder adquirir las entradas para la gran fabada del próximo domingo en la sede social, ahí en la calle Solís 475, a la vuelta para que se ubiquen del Favaloro, aquellos amigos que se ubican entre Ríos y Belgrano a la vuelta por Solís, también en la sede de Covadonga, en la Avenida Libertador 1081, al teléfono habitual que tiene la institución, obviamente en la calle Solís, más el WhatsApp, que si no me equivoco es el 15 o el 11 51 58 58 58, es así, ¿no es cierto? Correcto, sí. Bueno, perfecto. Así que bueno, aquel que quiera adquirir, todavía hay algunos lugares y disfrutar de esta gran fabada de los 109 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, que allí vamos a estar presentes también, querida Pilar, para disfrutarlo con ustedes. Perfecto, Carlos. Bueno. Te esperamos a vos y a tu familia. Bueno, Pilar, desde ya agradecido, obviamente públicamente, y estaremos viéndonos allí. Estaré el viernes con ustedes para compartir el momento de la entrega de las medallas. Iremos también a compartir con el Sol de Nuestra España allí en el Centro Asturiano en Solís. Y el domingo estaremos presentes desde tempranito allí para disfrutar y compartir ese gran almuerzo de camaradería de la colectividad asturiana acá en Buenos Aires. Así que, Pilar, ¿algo más para señalar? Acá está abierto el micrófono. Agradecerte tu amabilidad y decirle a la gente que venga que realmente lo vamos a pasar bien. Perfecto. Así que amigos, recuerden, próximo domingo 24 de abril a las 13 horas en el campo Covadonga, excelente propuesta. La gran fabada del Centro Asturiano de Buenos Aires, que ya es tradicional, el conjunto Pelayo y su banda de gaitas, como siempre, disfrutando de la música de Asturias, y la gran presentación, que va a ser un show a todo trapo, de los Gavilanes de España, y va a ser para bailar, para disfrutar, para pasar una tarde en familia, de familia asturiana como tiene que ser, Pilar,
Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pilar, un beso enorme, buen fin de semana y también felices Pascuas para mañana junto a tu familia y a toda la familia del Asturiano, ¿eh? Muchas gracias, Oscar, abrazo grande, muy amable. Gracias, Pilar, gracias. Pilar Simón, quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, ha sido protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y por supuesto amigos, luego de compartir esta charla con nuestra querida Pilar Simón del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos con la música asturiana. Llega un notable baluarte musical, cantante, músico, musicólogo. Se trata de Héctor Braga, hombre nacido justamente en Asturias, en Langreo, en La Felgueira. Así que lo compartimos al asturiano joven, 41 años tiene. Así que disfrutamos de esta versión musical de Asturias para compartirlo. El título, obviamente, muy particular para que todos ustedes lo tengan en cuenta. Vale la pena, Pieces. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 11 de la mañana, 29 minutos, 11:30 ya, 11:30 minutos la hora en el territorio argentino. Estamos 16:30, obviamente nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Reiteramos datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Jornada realmente más que agradable. 19 grados, 3 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, ya tenemos actualizados, acaban de actualizarse hace instantes. 21 grados ahora, Estamos en tiempo real, sistema digital, estamos con todo, 21 grados la temperatura actual, ahora sí en Buenos Aires, 66 el porcentaje de la humedad, la presión 1021 decimal 13 hectopascales, viento del norte a 9 kilómetros a la hora, el cielo está totalmente despejado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a la capital, nos vamos a Asturias, ¿por qué no? Recién hablábamos con Pilar Simón de Asturias, compartíamos también a Héctor Braga de Asturias. Bueno, por cierto, en Asturias las condiciones climáticas son distintas en nuestra madre patria. En estos momentos en Asturias, les cuento, no hay mucha diferencia que digamos. Hay 21 grados 6 décimas en Gijón, 21,6 en Gijón, y cielo totalmente despejado. Mili, vamos a recordar, Mili Dipsa, por favor, si sos tan amable, y antes de ir con las noticias de nuestra madre patria, aquí en El Sol de Nuestra España, vamos a recordar central de oyentes vía celular del programa y también redes sociales para estar en contacto permanente. Muchacha, vamos. Muy bien, para comunicarse con nosotros, atención, tomen nota, porque lo pueden hacer durante el programa y en la semana también, al número 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y a través de las redes sociales, toda la plataforma digital, tanto Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube, nos encuentran como El Sol de Nuestra España, como el nombre del programa, El Sol de Nuestra España. Es más, ponen ahí en Google El Sol de Nuestra España y aparecemos nosotros, así que van a poder sumarse a lo que es la plataforma digital, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube. Amigos y amigas, en YouTube es muy importante porque pueden volver a escuchar los programas, como también las notas por individual, vendría a ser, ¿no? Sí, claro, por individual, exactamente. Así que los invitamos a sumarse al canal de YouTube, es gratis, se suscriben donde dice suscribirse en rojito, ahí ponen suscribirse y ya están
suscriptos y forman parte de la comunidad digital de El Sol de Nuestra España. Perfecto, perfecto. Muy bien, vamos con algunas noticias de nuestra madre patria. Ya luego vamos a entrar a lo que tiene que ver el espectáculo español en un rato y los eventos de nuestra colectividad. Bueno, les cuento que el gobierno de Canarias ha creado ya presencia de 244 profesionales de cultura en distintos 14 países en este primer trimestre del 2022. Están trabajando en una nueva etapa, obviamente a pesar de la pandemia, pero ya van trabajando sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con la cultura de Canarias en el exterior. Así que un trabajo que sin lugar a dudas pone de relieve lo que llevan adelante el gobierno de Canarias. Damos vuelta al ángulo de la información, nos vamos acá a Galicia porque la Junta ha consolidado las becas BEME al ampliar a 250 el número de beneficiarios ya para el próximo curso. Todo esto es una apuesta de la Junta de Galicia para hacer un desarrollo de estos programas que son las bolsas de excelencia Mocidad Exterior. Obviamente está la mano de Antonio Rodríguez Miranda, que es el secretario general de Migración, a través del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. También les quiero contar que el Boletín Oficial de Español ha publicado en las últimas horas un nombramiento de cónsules generales en 15 países diferentes. Así que también, obviamente, para tenerlo en cuenta. Les cuento algo interesante. La colectividad española en Nueva York, en Estados Unidos, está organizando un concierto solidario a favor de los afectados por el volcán de La Palma. Así que es algo realmente interesante, por cierto, que están llevando adelante en el país del norte. Saben ustedes, hay españoles en todo el mundo, pero bueno, obviamente lo que está sucediendo en La Palma es de público conocimiento y el desastre que ha hecho la erupción de este volcán, bueno, sin lugar a dudas, puso de relieve la solidaridad también de nuestra colectividad española en el exterior. Así que en este caso para tenerlo en cuenta. Bueno, otra noticia, están trabajando porque sin lugar a dudas, se viene el 20 de abril, Pedro Sánchez, el presidente español, se mantuvo en un encuentro importante con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, y le propuso a Feijóo reactivar la tramitación de la ley para suprimir el voto rogado a partir del 20 de abril. Así que veremos en los próximos días qué resolución lleva adelante el Ejecutivo español, que se va a tomar en cuenta, sin lugar a dudas, un trabajo que ya hacía tiempo que se venía hablando en el arco político español, pero que en definitiva es más que interesante, más que importante poder llevarlo adelante. Bueno, les cuento en otro orden de cosas y para cerrar esta primera parte de información de España, que las entidades con reconocimiento de asturianía del exterior ya pueden solicitar ayudas de la Consejería de Presidencia. Hay un plazo de solicitudes que finaliza a los 20 días hábiles contados, que tiene que ver a partir del 5 de abril. Así que por eso es todo esto para tenerlo en cuenta. Señores y señores, nosotros ahora en el Sol de Nuestra España vamos a continuar de esta manera. ¡Vamos! DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. En Granja La Cristina tenemos todo lo que usted necesita. Perniles, pavitas, pollos, matambres rellenos, las mejores carnes y fiambres. Una gran variedad de productos de la más alta calidad a su elección. Ruchi 589, esquina Chanchoré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes sociales. Colombraro Plásticos. Más de 1000 productos pensados para tu hogar, empresa o institución. Conoce nuestra tienda online. Colombraro, una empresa 100% argentina. España y Olé. Show en vivo de flamenco, canción y danza española, celebraciones, eventos, majestuosos vestuarios, mantones de manila, patas de cola, abanicos y castañuelas. España y Olé. Contrataciones 1533-017929 y en Facebook @Fiesta Canción y Danza. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliani. En este momento de Cuando Canta España, de creación de mi querido amigo Juan Alberto, desde ya un beso enorme para Mari, que sé que está escuchando el programa. Para vos, Mari, un beso enorme aquí y de parte de toda nuestra familia. También, obviamente, para Juan, el papá, esposo de Mari. Para Guillermo, Guille Baliari, el hermano, para toda la familia, para Fernanda, para todos, para los nietos, para todos los hijos, así que para los nietos. Así que un beso enorme para la familia Baliari, que como siempre nos acompaña sábado tras sábado acá en nuestro programa. Y bueno, claro, es una fecha muy especial, Semana Santa. Uno recuerda momentos muy especiales, con los que estamos, en los que ya tal vez no están, y los recordamos en nuestro pensamiento y en el corazón. Pero con Juan Alberto a veces teníamos la propuesta de charlar de temas que tenían que ver con la música, tocábamos algunas cosas del fútbol, la política, pero cuando llegaba este momento de las celebraciones era muy, muy especial todo esto, porque obviamente Juan Alberto, muy católico, como quien les habla también, compartíamos momentos y charlábamos de lo que tenía que ver con la Semana Santa, acá en la Argentina, pero también la Semana Santa en España. Y sabemos muy bien que en nuestra madre patria la Semana Santa se festeja con muchísima emoción, porque la gente participa, los españoles, en forma vivaz en lo que son los actos, las tradiciones, donde las calles se convierten obviamente en espacios multitudinarios de música de tambores, lo que tiene que ver con las flores, las esculturas religiosas, y se crea habitualmente, a pesar de que hemos vivido una pandemia de 2 años, y ahora lentamente volviendo, entre comillas, a la normalidad, a una imagen realmente muy, muy conmovedora. Y eso hay que señalarlo y hay que destacarlo, porque sin lugar a dudas, esta Semana Santa, que tiene que ver con el Cuaresma, el calendario católico, es un nivel de interés muy especial para todos los argentinos y los españoles que están en nuestra madre patria, como ayer acá en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, que fue el Vía Crucis, en la Gran Vía de Mayo, en la Avenida de Mayo, el Vía Crucis, tan importante, con el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Poli, pero además en España se vive intensamente, y se vive intensamente porque tiene que ver esta tradición de Semana Santa en España por
la belleza, por ese misterio que lleva adelante y lo que va a pasar mañana, un domingo tan especial de Pascua de Resurrección. Así que nosotros musicalmente ahora vamos a compartir, si les parece, un momento de esta propuesta tan especial y tan particular con un tema que toca muy de fondo lo que es el sentimiento católico para todos nosotros. Tiene que ver con esta propuesta de Felipe Sigüenza López, versión musical de Aires de Triana. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos aquí compartiendo El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Han pasado ya 47 minutos de la hora 11 en todo el territorio nacional. Han pasado ya 47 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, con un cielo totalmente despejado. Una jornada realmente bellísima aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia y elegimos una zona bellísima que tiene que ver con Aragón, nos vamos a Zaragoza. Por ejemplo, si dentro de lo que es compete Aragón nos vamos a Zaragoza, hay 26 grados 4 décimas de temperatura con un cielo prácticamente despejado. Qué lindo estar en Aragón y compartirlo también. Pero bueno, estamos acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, en Radio del Pueblo y para todo el país en esta edición federal del Sol de Nuestra España. Y para charlar un poquito de lo que tiene que ver esta Semana Santa, hablar de la saeta y las particularidades de la saeta, tengo en línea un caballero que hace muchos años nos conocemos con él y que obviamente integra la comisión directiva del Círculo de Aragón de Buenos Aires, esta entidad tan importante de nuestra colectividad acá en el país, que es Pedro Crespo. Hola Pedro, buen día, ¿cómo va? Oscar te saluda, bienvenido. Buenos días Oscar, y te agradezco tu llamado. La verdad que da gusto hablar con gente que uno quiere. Bueno, es recíproco, querido Pedro, es recíproco realmente. Pero bueno, estamos en este sábado de gloria, este sábado tan especial, por cierto. Recién yo compartí un tema de Aires de Triana, justamente cuando charlaba de las conversaciones que manteníamos con Juan Alberto Baliari, pero ahora charlando contigo, querido Pedro, bueno, queremos que hablemos un poco de Semana Santa y de la saeta, esa particularidad que tiene la saeta tan, obviamente... Bueno, hay una cosa que es muy importante. La saeta es un sinónimo de Andalucía, sí. Es un rezo gitano mezclado con el flamenco. Ajá. En el cual, o sea, los gitanos, en la parte andaluza, yo quiero recordarte que yo soy hijo de andaluces y he vivido, tengo familias en Granada, sí. Una ciudad, escuchar la saeta en Semana Santa es llegarle al corazón a la gente, porque la saeta normalmente se canta sin acompañamiento. El acompañamiento lo hace el cantante flamenco, sale del alma eso, y se hace el rezo en los momentos más importantes, y tiene, lógicamente, saeta es Semana Santa. Sí, señor, exactamente. Es un canto popular, sin lugar a dudas, que, bueno, se lleva a través del paso de las procesiones, y como tú lo estabas comentando, ¿no es cierto?, lo que es esa comunicación sentida, profunda, fluida, entre lo que es el cantaor y la imagen de Jesús o la Dolorosa, ¿no es cierto, Pedro? Es en cada... o sea, yo tuve la suerte de pasar Semana Santa en Andalucía, especialmente en Granada, sí, ¿no? Sí. Y la saeta la escuchas en cada momento, y hay momentos muy especiales. En mi caso, yo te quisiera contar una cosa que viví en el Viernes Santo, sí. Un Viernes Santo de Semana Santa. Sí, sí.
donde a las 12 de la noche se hace la procesión del Cristo del Silencio. Sí, señor. En este caso, y para mí es un recuerdo muy importante, muy sentido, en este caso yo tengo unas primas que viven en Granada y me aconsejaron ir a ver la procesión del Cristo del Silencio. Sí. Fuimos con mi esposa a un lugar abajo de la Alhambra. Sí. Abajo de la Alhambra, en un rincón, porque el Cristo del Silencio aparece a las 12 de la noche, la procesión. Estábamos ahí, de golpe se apagan todas las luces del lugar. Te reitero, estábamos al pie de la Alhambra, era una noche de luna llena. Ah, qué lindo. En un momento se apagan todas las luces y en el recodo de un camino, de una calle, aparece el Cristo del Silencio. Sí. Y la única luz que había era la que tenía el Cristo en la base para que estuviera iluminado. Sí, sí. El Cristo del Silencio llegó casi, paró a unos 15 metros de donde estábamos nosotros. Sí. Te comento una cosa muy importante, como te dije antes, estábamos al pie de la Alhambra, había luna llena. El silencio fue muy importante. Yo miré hacia la Alhambra, la luna llena estaba atrás de la Alhambra y marcaba la silueta de la Alhambra. En ese momento, una noche hermosa. Sí. De golpe, suena una saeta. Sí. Te aclaro que el momento que vivimos en ese, estaba agarrados de la mano con mi esposa. Nos miramos y estábamos llorando los dos, pero viste esos lloros que tienen que ver no con tristeza, sino con alegría, con emoción. Mucha emoción. Estábamos compartiendo esa saeta cantada que no sabemos de dónde salió, porque aparte estaba todo a oscuras. El único iluminado era el Cristo que estaba arriba del anda, ¿no? El anda que es transportada por costaleros y manejada por capataces para pararla, para ponerla en marcha y todo eso. Fue un momento inolvidable es escuchar una saeta. Claro. Y en un caso, en un lugar y en un momento muy especial. Y aparte, querido Pedro, y le contamos a la audiencia que, bueno, la saeta es uno de los poemas más bellos, Campos de Castilla, que obviamente remite al cante popular, a la Semana Santa andaluza, pero que tiene un sentido muy profundo y que creo que acá vamos a coincidir, querido Pedro Crespo, que en estos versos Machado ofreció una visión muy particular de la religión, ¿no es cierto? También, ¿no? Sí, tiene, o sea, sabes, lo hace más accesible para mucha gente el poner la saeta y las otras canciones. Vos habrás escuchado muchas veces y mucha gente lo habrá escuchado, la saeta al Cristo del Madero. Exacto. Que es algo que se ha hecho popular y que lo escucha todo el mundo, independientemente de la saeta o de la parte religiosa. Llega por la calidad, por lo que significa, por la letra y todo eso. Sí, sin lugar a dudas, Mira, acá hay oyentes que están llamando y felicitando esta charla que estamos manteniendo. Les recuerdo a la audiencia, 11 36 76 6100, estamos en vivo, en directo, charlando con Pedro Crespo. Hola Mercedes, nos dice, la saeta cantada por Serrat no será andaluz, pero es bella. Y sí, la saeta es bella. Cualquiera que interprete la saeta, querido Pedro, uno que lo conoce en distintas versiones. Hoy, por ejemplo, mira, en el programa hemos arrancado musicalmente con una joven intérprete española, que es India Martínez, muy joven, pero con un talento, una pasión en hacerlo. Y obviamente cerraremos hoy el programa con una versión instrumental de la saeta, muy bellísimo también, que nos vino desde nuestra madre patria. Y bueno, obviamente la particularidad que Antonio Machado dejó en herencia, ¿no es cierto?, para la Semana Santa, esto que tiene que ver en el ícono, porque es un ícono de las cofradías como en los gitanos, ¿no? Y lo que es el himno. Es un himno. Así que bueno, Pedro, realmente
hay que destacarlo esto que nos estás comentando, así que viviste intensamente todo esto y nos gratifica. Y bueno, y obviamente en esta Semana Santa tú también como católico vives un momento muy especial, ¿no es cierto? Junto a la gente del Círculo de Aragón y a tu familia, es así, ¿no es cierto? Sí, en este momento estoy compartiendo con la gente del Círculo de Aragón, porque yo soy argentino pero muy español. Sí, señor, perfecto, correcto. Seré curioso, ¿ayer preparaste la paella? Tenías una paella para preparar ayer, ¿no? Creo que era. Ayer hice una paella. Bien. Ayer hice una paella con leña, que hacía tiempo que no la hacía. Mirá vos. Es algo muy distinto. Sí, totalmente. Porque no es lo mismo hacerlo con leña que hacerlo a gas. Totalmente distinto. El sabor, yo te hago una comparación muy corta. El asado. Asado con leña. Exacto. Más rico que un asado con carbón. Totalmente de acuerdo, Pedro, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, Pedro, yo te quiero agradecer estos minutos en el sol de nuestra España. Sabes que los micrófonos de nuestro programa, porque vamos a todo el país, también sí, con Radio del Pueblo, con la red de repetidoras y con toda la multiplataforma digital que tenemos nosotros. Así que, bueno, como siempre sabés, Pedro, que tenés las puertas abiertas y en cualquier momento estamos charlando. ¿Te parece? De acuerdo, a tu disposición, no tengo ningún problema, es un gusto. Y después charlaremos un poco con Fernando, que es Fernando Hermida, que es quien preside el Círculo de Aragón, que así nos cuenta un poquito, Fernando, cómo anda la institución, que sé que gracias a Dios, a pesar de la pandemia, siguen para adelante como las otras instituciones que hay que seguir, como corresponde, ¿no es cierto? Hay que seguir trabajando. Ya lo has visto el otro día en la verbena. Sí, señor, ya nos vamos a referir en la próxima hora hablando de la verbena también. Así que, Pedro Crespo, mira, tengo tantos Pedros, Pedro Crespo, Pedro Bello, Pedro Valenciaga, tengo todos los Pedros amigos de nuestro Pedro Crespo. Gracias por este ratito acá en el sol de nuestra España. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto los próximos días. ¿Te parece? Muchísimas gracias, sí, como no, a tu disposición. Muchísimas gracias, muy amable. Un cariño a la familia y felices Pascuas para mañana también para vos y los tuyos, Igualmente para vos y tu familia. Gracias, querido Pedro, gracias. Pedro Crespo, hombre del Círculo de Aragón, compartiendo este momento de la saeta, de esta Semana Santa. Y vamos a cerrar esta charla con mi querido Pedro Crespo en esta versión de El Diario de María. Un tema muy, pero muy especial. Compártanlo con nosotros. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
así estamos ya transitando esta tercera hora del Sol de Nuestra España, tercera y última hora por el día de hoy del Sol de Nuestra España, con Carlos Núñez, con una versión muy particular que tiene que ver con el Jacobeo y en esta celebración de Semana Santa. Hoy, musicalmente hablando, claro, los temas tienen que ver con este fin de Semana Santo tan especial y este sábado de gloria que estamos viviendo junto a ustedes. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata. Y en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, este momento es presentado por la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, amigos, les quiero contar a ustedes que la Diputación de Salamanca está poniendo en marcha este proyecto de digitalización en lo que son las fotos de inmigrantes salmantinos en la República Argentina. Y con motivo de esta celebración del centenario del Centro Salamanca de Buenos Aires y el Instituto de las Identidades, IDES, de la Diputación de Salamanca, esto obviamente en colaboración con el propio Centro Salamanca acá en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, ya puso en marcha este proyecto con este título provisional de Pioneros Salmantinos en la Argentina siglo XX, una memoria gráfica que quiere rendir homenaje a todos aquellos que cimentaron la presencia de esta provincia en Argentina, desde los comienzos del siglo XX, y se invita a todos ustedes, a las familias que tengan origen salmantino, residentes en nuestra Argentina, que participen de este proyecto, de esta propuesta, aportando también aquellas fotografías antiguas que conserven, esas color sepia, las famosas sepia, si hay algunas de colores, bueno, también obviamente, pero principalmente las que sean anteriores a la década del 70. Bien las que hayan sido hechas en sus lugares salmantinos de origen o también aquellas otras fotos en los primeros tiempos acá en la Argentina, en Buenos Aires, lo que tenga que ver con los retratos, con las fiestas, con las celebraciones, ya sean los bautismos, las comuniones, las bodas, bueno, todo ese trabajo que llevan adelante también con la información que tenga complementaria a estas fotos. Esto es muy importante. Así que todos los interesados desde cualquier punto de la Argentina que puedan colaborar, lo pueden hacer dirigiéndose a cualquiera de estos correos electrónicos. ides@lasalina.es. Reitero, ides@lasalina.es, o también lo que es la Secretaría, centrosalamanca@outlook.com. centrosalamanca@outlook.com. También lo pueden hacer, obviamente, metiéndose en la página de la Federación, que ahí van a tener mayor información. Bueno, hablando de información y que tiene que ver con las actividades en Mar del Plata, el Centro Castilla y León de la Feliz, bueno, grandes actividades 2022, lo que es bachata estilo femenino, principiante, intermedio y avanzado, bachata pareja, castañuelas, coro el recuerdo, danzas españolas y regionales, lo que es el flamenco, la fotografía, gimnasia de tercera edad, taller literario, de declamación y oratoria, de dibujo y pintura, de telar, esto es muy lindo, realmente, vale la pena. Tango, ritmos urbanos, lo que es salsa, pop fusión, coreográfico, zumba, bueno, todo eso. Yoga terapéutica, esto es muy importante también, para tenerlo en cuenta. Bueno, todo eso lo pueden hacer en el Centro Castilla y León de Mar del Plata, en la calle Hipólito Yrigoyen 2067, de martes a viernes 16 a 18, con un teléfono que es el 0223-493-9217. Cualquier duda, los que se escuchan por la página web de la emisora, se meten en la página de la Federación y ya pueden tener más importancia de todo esto, más importante las noticias. Bueno, se nos viene el 1 de mayo. ¿Qué pasa el 1 de mayo?
Bueno, 1 de mayo al mediodía, aparte de ser el Día Internacional del Trabajo, también el Centro Zamorano nos está invitando a una excelente propuesta. Miren, va a haber una gran fiesta del 1 de mayo con un menú espectacular, con entrada e empanadas. Y luego va a haber alternativas, mondongo a la española, o aquel que no quiera mondongo a la española, tiene lentejas, en este caso. Y un postre flan con crema dulce de leche. Bueno, va a ser una fiesta muy importante del Centro Zamorano de Buenos Aires, obviamente con los protocolos del caso, con todos los resguardos necesarios. Así que bueno, el aforo necesario. Tienen tiempo todavía, tienen tiempo para las tarjetas. Va a estar en la animación José Eugenio, la animación musical, José Eugenio y su teclado. Ya es obviamente una seguridad de disfrutar un espectáculo de primer nivel. La entrada 2.000, la entrada 2.000, el valor de la tarjeta 2.000, así que para que lo tengan en cuenta. Reservas hasta el 28 de este mes, el 28 de abril. Tienen tiempo y pueden llamar a este teléfono 4306-4900. Reitero, 4306-4900. Les doy un celular 11 60 57 7208. Reitero, 11 60 57 7208 y el mail que es centrozamorano@fibertel.com.ar. centrozamorano@fibertel.com.ar para estar en contacto, o se meten en la página de la Federación, que ahí tienen mayor información. Recuerden, porque miren, quedan algunas entradas. Disfruten y aprovechen del 1 de mayo ahí en el Centro Zamorano también, porque vale la pena, realmente vale la pena. Así que un saludo, un gran abrazo para Alfredo Miranda, del Centro Zamorano, y para Néstor Seijas también, que seguramente va a cantar ese día como corresponde, y va a ser una gran fiesta el 1 de mayo para disfrutarlo realmente. Bueno, les cuento rapidito otro tema. ¿Cómo está el tiempo en estos momentos en Castilla y León? En Valladolid, bueno, jornada más que agradable, es para estar allí, prácticamente despejado el cielo en Valladolid, 24 grados. 3 décimas de temperatura. ¿Escucharon bien? 24,3 de temperatura. Y antes de cerrar lo que tiene que ver con Castilla y León, también, obviamente, quiero destacar que Fernández Mañueco fue investido presidente, obviamente ya por primera vez en este gobierno autonómico, entrando con el apoyo de Vox en este caso, pero ya Alfonso Fernández Mañueco fue investido presidente de la Junta de Castilla y León, obviamente con un trabajo muy importante que ha hecho en su gestión y que ahora, bueno, todos han apoyado a Fernández Mañueco como presidente y sigue adelante también con el apoyo de Vox, otro partido político, pero en definitiva todos poniendo el hombro y el trabajo que tiene que llevar el gobierno de la Junta de Castilla y León. Así que bueno, en ambos casos, buen trabajo que van a llevar adelante en esta nueva propuesta, en este caso de mandato allí en Castilla y León. Así que excelente la propuesta y excelente esta versión musical que vamos a disfrutar junto a ustedes. ¿Saben por qué? Porque si hablamos de Semana Santa, si hablamos también de lo que tiene que ver con Castilla y León, vamos a disfrutar de la banda municipal de Valladolid, en este caso, y esta versión, un fragmento de esta versión de el himno de la Semana Santa en Valladolid. Vamos con la música.
Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, amigos, señoras y señores, han pasado ya 20 minutos de la hora 12 en la República Argentina. ¿Cómo pasa el tiempo volando? 20 minutos de la hora 12 en la República Argentina. 20 minutos ya ha pasado de la hora 17 en nuestra madre patria. Una hora menos en las Islas Canarias. El tiempo ya actualizado en la ciudad autónoma. 21 grados 7 décimas de temperatura. 61 el porcentaje de la humedad. El cielo está ligeramente nublado. La visibilidad es óptima. 10 kilómetros. Bueno, les cuento que hoy, 16 de abril, quienes cumplen años, Daniela Cardone, la modelo y conductora de televisión argentina, también cumpleaños, Leonor Manso, la gran actriz argentina, Benjamín Rojas, el actor y cantante argentino, Conchita Martínez, la tenista española, Anya Taylor-Joy, que es una actriz y modelo estadounidense de origen argentino-británico. Recordamos, entrando oyentes vía celular en nuestro programa, como así también todas las redes sociales para estar en contacto permanente con el programa. Vamos. Muy bien, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer durante el programa y en la semana también al 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Recuerden que si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, y en toda la plataforma digital, tanto Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube, nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Así que muy simple. Hoy se estuvieron comunicando algunos amigos, algunas amigas, como Susana de Villa Luzuriaga. Feliz sábado de gloria, felices Pascuas y feliz Día de la Voz. Le encantó el comienzo. Cata Flores también, amigos del Sol de Nuestra España, como siempre escuchándolos y preparando unos ricos sorrentinos de jamón y queso. Cariño para todos. Juan Carlos de Boedo. Sí, a esta hora nos hablan de comida y ya. Nos hablan de almuerzo, ya es la hora del terrible. Almuerzo, claro. Juan Carlos de Boedo, primera vez que nos escucha, nos conoció hace muy poquito por unos amigos también descendientes españoles de la zona de Andalucía, él también de esa zona, así que manda saludos para todos. Muchas gracias. Nos conoció por YouTube, nos mandó, sí, la verdad perfecto. Que muy bueno. Enhorabuena. La verdad que sí. También Andrea Mercedes Gallo, como todos los sábados, acompañándonos. La conocimos. Un beso a Andrea. Sí. La conocimos y nos vimos personalmente, porque siempre era por teléfono. Nos encontramos con Andrea la semana pasada y con Marita Tuero también. Con Marita Tuero también, sí, en la gran verbena que se realizó. Exacto. Así que ahora después vamos a hablar de la verbena. Sí. También Abigail de Olivos, mi programa favorito todos los sábados, los escucho desde que empiezan hasta que terminan. Me encuentro yendo a Mar del Plata, nos está escuchando por el sitio web, así que bueno, muy un saludo grande a Abigail. Felices Pascua para todos, nos manda. Himna de Villa Ballester también, felices Pascua para todos. Se emocionó con lo que comentaba el señor Crespo. Pedro Crespo, así que sí. Bueno, muy bien. También. Perfecto. Así es. Pepe de San Isidro también, escuchándonos con su señora Susana. Le gustó también la nota que hubo con Pedro Crespo y también del Centro Asturiano con Pilar. Marta Daedo nos desea unas felices Pascua para toda la familia personal y la de la radio. Saludos para todos. También Mercedes acá se comunicó, manda un beso enorme para todos. Nos comentaba de la saeta cantada por Serrat, que no será andaluz, pero es bella. Sí, la verdad que sí, bueno, lo que decían en la nota, ¿no? Que hay varias interpretaciones que son muy, pero muy buenas. Perfecto, exactamente. Bueno, recordamos, reiteramos, refrescamos la memoria central de oyentes vía celular del programa, como también las redes sociales. Mili, vamos. Muy bien, a través de la central de oyentes 11 36 76 6100 y en toda la plataforma digital Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces, hablando a quienes están en la ruta, nos están escuchando por la web de la emisora, bueno, en un ratito llegará también Ernesto Arriaga con todo el tránsito, todas las novedades también que tiene que ver. Ahora hablemos de las cotizaciones, porque ven, ayer fue viernes feriado, pero el jueves hubo movimiento de cotizaciones en el cierre de jornada también acá en la Argentina. ¿Cómo cerraron las monedas el día jueves? El dólar oficial para la compra cerró en 112 pesos con 39 centavos, para la venta 118 pesos con 39 centavos. El dólar blue cerró el día jueves para la compra en 191 pesos, para la venta 195. El dólar turista o solidario cotizó en el cierre de la jornada del jueves en 195 pesos con 34 centavos. El euro oficial para la compra cerró en 119 pesos, para la venta 126. Y por último el euro blue cerró para la compra el día jueves en 220 pesos compra, 224 pesos para la venta. Todas las cotizaciones aquí en El Sol de Nuestra España y para todos ustedes.
El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Momento de tiempo de espectáculos, de entretenimientos, eventos de nuestra colectividad española acá en la República Argentina, pero también eventos que tienen que ver con todo el espectáculo, tanto de España como nacionales aquí. ¿Qué pasa, Mili? ¿Vamos? Muy bien, bueno, vamos a empezar, como siempre digo, tomen nota, tengan a mano papel, lápiz, celular, agenda, calendario, lo que sea, porque se vienen muchas festividades. Exactamente, pero antes hablamos un instante de la Unión de Autonomías Españolas el sábado pasado, que fuimos al Centro Montañés. Excelente, lo hemos pasado, disfrutamos, así que realmente con tantos amigos, con Pedro Valenciaga, con Néstor Seijas, con Liliana Acosta, con Juan Manuel Gomila, con tanta gente amiga, con Pedro Crespo, que nos encontramos el sábado pasado, Marita Tueo, hasta inclusive había gente que estuvimos charlando, Steffi de la Casa Balear de Villa María, la provincia de Córdoba también, así que bueno, tantos amigos que estuvieron presentes y agradeciendo obviamente a todos aquellos que han hecho la Unión de Autonomías Españolas, la gran verbena de otoño, como quien dice, en el Centro Montañés, Mili. Así es, pueden ver un poquito, estuvimos sacando fotos, filmando ahí un poquito en lo que es Instagram y Facebook, así que las invito a que pueden verlo. Entren. Obviamente, sí, hicimos ahí un posteo especial con varias fotos, con algunos videos, para que puedan vivir un poco lo que estuvimos ahí, la sidra tirada que fue exquisita, la verdad que lo pueden ver también ahí, lo ¿no? pueden ver ahí, sí, como también los chiringuitos que estaban, la verdad que hemos hecho un paneo ahí de todo el sector, como claro, quien aquel que no fue se mete en las redes sociales y lo puede ver también, ¿no es cierto? Así que por eso. Bueno, ¿qué tenemos? Ahora sí nos metemos de lleno con las actividades, con los eventos que se vienen tanto para abril como para mayo, a prestar atención. Por ejemplo, en abril, el 23 de abril, vuelve la Xuntanlla Galega. Galegos de Festa, esto es en el Centro Arzuano Mellidense, en Cochabamba 3245. Repito, Cochabamba 3245, el 23 de abril a las 20 horas. 23 de abril a las 20 horas. Sábado que viene. El sábado que viene, así es. La entrada en puerta es de 300 pesos, así que los invitamos también a que vayan. Galegos de Festa vuelve de a poco todos los que son estos eventos. Vuelvo a repetir, de a poco, así que a tener paciencia, a ir con tiempo, porque capaz que hay mucha gente. Bueno, hay que tener en cuenta todo, todo, la verdad que sí. Así que bueno, Galegos de Festa, 23 de abril a las 20 horas en el Centro Arzuano Mellidense, Cochabamba 3245. Para más información se pueden conectar a las redes sociales del Centro Arzuano Mellidense, en Instagram, en Facebook, ahí seguramente les van a estar dando más información. Bien, correcto. Ahora pasamos un poco al Centro Asturiano. Bueno, tuvimos hoy a Pilar que nos comentaba acerca de la Fabada, aniversario del 24, del domingo que viene, y también atención porque el 30 de abril a las 16:30 horas va a haber una charla en Covadonga sobre tomemos conciencia de nuestra piel, con Irma Rodríguez. Así que eso, muy interesante, para tener en cuenta también. Y el 30 de abril a las 20 horas va a haber, esto es en Solís, va a haber un evento de country y rock music. Qué lindo, me gusta. Solís 475, la sede social del Asturiano. Así es. Así que más información se conectan a la página del Centro Asturiano de Buenos Aires, Facebook o a las redes sociales también. Ahí van a tener toda la información. Muy bien. Ahora sí pasamos con lo que es Casa Balear de Buenos Aires, porque están preparando la gran paella para llevar, atención, el domingo 24 de abril. Que preside la doctora Alejandra Noé Riera, a quien le mandamos un beso enorme, Alejandra. Así es. Esta, va a ser una paella a 1.300 pesos. Una abundante porción para disfrutar. Así que para hacer reservas, ojo, hasta el 22 de abril. Así que para hacer reservas hasta el 22 de abril, al número 4931 1112. 4931 1112. Muy fácil, facilito. Casa Balear de Buenos Aires, ahí pueden preguntar, es la gran paella para llevar domingo 24 de abril. Perfecto. Y ahora vamos a viajar a Mar del Plata. ¿Me llevan? Sí, mentalmente viajamos. Tomamos la autovía 2, nos llevamos a Arriaga por las dudas, al Bajo Arriaga, Así es, porque el Centro Castilla y León de Mar del Plata va a estar haciendo también una exquisita paella. Esto es el domingo 8 de mayo, así que los que están allá, o quizás que van a viajar para allá, para esa fecha, 8 de mayo, domingo 8 de mayo a las 13 horas. Gran espectáculo artístico para bailar, divertirse en lo que es el Centro Castilla y León de Mar del Plata. Así que las reservas lo pueden hacer al 0223
493-921-100 y si no, ingresan lo que es el sitio web del Centro Castilla y León y ahí van a tener toda la información. Claro. ¿Qué más tiene? Bueno, también tenemos lo del Centro Zamorano que ya estuvimos comentando. Sí, se nos viene el Zamorano con todo. Me prometió Néstor Seijas que va a estar cantando con José Eugenio. Ah, bueno. Y no sabes qué bien que canta Seijas, Así muy bien. Vamos. Así que esto es el domingo 1 de mayo a las 12:30 horas. Sí. Es en el Centro Zamorano de Buenos Aires de Castilla y León. Así que para reservar, no olviden el número 4306-4900, repito, 4306-4900, sino también en el sitio web de de Castilla y León. ¿sí? Exactamente. Bueno, y ahora sí, vamos a ir con algunas noticias. Por favor. Atención, vamos a empezar de lo internacional a lo nacional, así muy simple. La escuchamos. Sí, vamos a empezar con el Festival Coachella. Coachella es una especie, vendría a ser de Lollapalooza, sí que hace poco estuvo acá en Buenos Aires. Bueno, Coachella es mucho más grande. Esto se lleva a cabo en medio del desierto. Se lleva en Indio, California, en medio del desierto, así como escuchan. Arman ahí toda la estructura, que es increíble lo que arman. Esto se va a estar presentando esta semana, o sea, 15, 16 y 17, y la semana que viene, 22, 23 y 24. ¿Por qué les paso esta noticia? Algunos quizás tienen la suerte de viajar, pero los que no, como por ejemplo quien habla, lo pueden ver por streaming. Bueno. Lo pueden ver por YouTube en vivo y en directo porque está lleno de artistas. Bueno, por ejemplo, anoche estuvo Harry Styles, que es un chico que la está rompiendo. También estuvo Anita representando lo que es Latinoamérica, podemos decir. Sí, la brasilera que la rompe. Hábleme en castellano, che. Sí, no, es que son conocidos. La verdad bueno, que sí, disculpe, esto para la juventud también, ¿no? Para todas las edades. ¿Ah, sí? Sí, Está bien, no eso dije es lo que tiene el Coachella, que es para todas las edades. Ahí pueden entrar a la página de Coachella y ver todos los artistas que están, porque es para todas las edades, vuelvo a repetir. Sí. La verdad que anoche mismo estuvo una cantante que quizás muchos la conocen, que es la que canta Feel Like a Woman. Sí. No la voy a cantar ahora, pues capaz que salta el copyright, pero la verdad es que estuvo muy, muy bueno lo que han realizado. La verdad que, vuelvo a repetir, es una estructura tremenda. Mire que la productora Mónica Cervantes está muy atenta a lo que usted está diciendo, sí, como siempre. Pero la verdad que aparte es un evento que es familiar también porque va mucha familia, no es que solamente como decía que es para jóvenes, no, es para todas las edades, Bien. Así que vuelvo a repetir, lo pueden ver por streaming. Hoy, por ejemplo, está Nicki Nicole, que es argentina. Nicki Nicole es argentina, bueno, muy bien. Así es, Nicki Nicole, y mañana, domingo, y el 24 va a estar Nati Peluso, que es argentina-española. Argentina-española, exactamente, la doble ciudadanía. Para que vean que también abarca lo que es un poco Latinoamérica, de todo hay, así que para tener en cuenta aquellos que lo quieran disfrutar por YouTube lo pueden hacer, es gratuito. Es gratuito. Bien. Así que si les gusta la música, ahí el Coachella ya está vigente hasta el 24 de abril. Y ahora sí vamos a pasar a otra noticia. Seguimos un poco con lo que es el ámbito internacional, pero también abarca lo que es latino. Voy a hablar de Ricky Martin, porque declararon la canción, muchos la deben de conocer, Living la Vida Loca, como tesoro para la posteridad. Mira qué bien. Así como escuchan. Muy bien. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos agregará al archivo histórico su célebre canción de 1999. Mira vos. Que luego se usó en el Mundial. Claro. En un Mundial que fue ícono. Creo que esa canción y las de Shakira son las más icónicas. Bueno, la de Italia también, ¿no? Son tres. La verdad que Living la Vida Loca, el Waka Waka y de Shakira y la que también italiana. Esto vino en el Mundial, obviamente, los Mundiales de fútbol. Sí, totalmente. Exactamente. Así que bueno, entra a lo que es la posteridad, con otras canciones también que van a estar acompañándolo. Son canciones, entrevistas, transmisiones como por ejemplo las del 11 de septiembre, que allá en Estados Unidos fue tremendo. Bueno, todo eso entra en lo que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para la posteridad. La verdad que muy bien. Vamos a ver si hay algo argentino, quizás quien dice. Vamos a esperar alguna noticia buena. Muy bien. Así que otra noticia también voy a hablar de Brian Parkinson. ¿Quién es Brian Parkinson? ¿Quién es? Es el argentino campeón del Mundial de Pasapalabra. ¿Y se llama Brian Parkinson? Sí, así como Brian Parkinson se llama. Un argentino, mira vos. Así que la verdad que fue un mundial entre varios países, se realizó en Chile la final. Es el programa que conduce Iván de Pineda, para que se ubiquen en Telefe. Iván de Pineda en Telefe. Claro, es un formato que se transmite en varios países, no es solamente acá en Argentina. Exactamente. Bueno, cuestión que Brian logró realizar todo el rosco y ganó. Mira vos. Ganó una cifra que, potentosa, como quien dice. Vamos a ver si algún impuesto acá le cobran también. 38 millones de pesos chilenos.
hay que hacer la conversión. Claro. Así que para tener en cuenta, él dijo que la plata va a ser destinada para comprarse una casa para sus hijos y su pareja. Bien, así que, bien Brian Parkinson, ahí ganamos un mundial, ¿eh? Sí, mirá vos. Quizás una señal, ¿quién dice? Vamos a ver después más adelante. Bueno, muy bien. El mundial de pasapalabra lo ganamos seguro. Bueno. Y en otras noticias, y para ir cerrando, voy a hablar de Nacha Guevara. ¿Por qué? Porque se dio a conocer que va a cobrar la suma de 12 millones de pesos. Esto es por cuando ella se tuvo que exiliar, ¿sí? Durante la dictadura. Bueno, cuestión que ella salió a confirmar y a hablar más que nada, que lo único que firmó fue una notificación. Porque después de eso fue una catarata de insultos, de comentarios negativos en contra de la actriz. Sí. Por justamente la cifra que va a cobrar. Entonces ella dijo, lo único que firmé fue una notificación. Claro, nada más. ¿sí? Ella aclaró también que, por ejemplo, lo que había empezado, lo que aplicó a la reparación fue hace 22 años. Claro. O sea, hace 22 años y recién ahora le salió, ella decía, hay que ver ahora cuándo me lo pagan. Y cómo se lo pagan, si le sacan también impuestos, cómo es la mano, porque bueno, la verdad es que pasó bastante tiempo, ella decía que fue muy duro esa época para ella, que se tuvo que exiliar, que, o sea, algunos artistas lamentablemente ya no están presentes, otros sí, como ella, pero bueno, a ella le tocó ahora, después de 22 años, cobrar esta indemnización que no se sabe cuándo le va a llegar al bolsillo. Exactamente. Pero la verdad que ella quería recalcar eso por la catarata de comentarios negativos que tuvo. Perfecto, muy bien. Así que bueno, esas son todas las noticias por hoy. Bueno, tenemos una pausa comercial del programa, si no me equivoco, creo que sí, vamos a una pequeña tanda de nuestro programa y ya en instantes está llegando el deporte argentino con Roberto La Rosa y más tarde lo tenemos ya en la gatera, también a Ernesto Arrea con el tránsito. Pausa del programa y ya estamos con ustedes. Muchas gracias. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. En Granja La Cristina tenemos todo lo que usted necesita. Perniles, pavitas, pollos, matambres rellenos, las mejores carnes y fiambres. Una gran variedad de productos de la más alta calidad a su elección. Ruchi 589, esquina Chanchoré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes sociales. Colombraro Plásticos. Más de 1000 productos pensados para tu hogar, empresa o institución. Conoce nuestra tienda online. Colombraro, una empresa 100% argentina. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café.
El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata. Bueno, muy bien, acá estamos, 12:39 minutos a la hora en la República Argentina. Y hoy, bueno, la verdad, es un programa muy dinámico, con mucha información, con muchas cosas. Pero bueno, venimos un poco atrasados, pero venimos, eso es lo más importante. Estamos en el aire y está en el aire mi querido Roberto La Rosa con el deporte argentino. Hola, Robert, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, Cacho, ¿cómo te va? Feliz fin de semana. Y bueno, acercándonos ya cerquita a la Pascua, lo que significa algo importante y también el pesaje en la colectividad judía. Así que digamos que un fin de semana de recogimiento, se puede hablar de esa manera, ¿no? Exactamente, Roberto, tú lo has dicho realmente. Así que por eso... Y bueno, hay gente acá, ¿eh? No llegó la cantidad, tanta gente, me parece. Me parece que la cosa no está tan fácil, porque vamos a decir la verdad, sí. Un tanque de nafta son 6.000, 7.000, 8.000 pesos, según el auto que tenés, ¿no? Exactamente. Y realmente el ida y vuelta se hace complicado con esos gastos, los peajes y bueno, todo lo demás. Quizás se acercó un poquito a aquellas personas que estuvieron veraneando en enero y dijeron, bueno, tenemos nuestra casa, nuestro lugar, nuestro departamento, claro, vamos a dar una vueltita más para ver cómo está la cosa por ahí, ¿no? Está bien. Y bueno, si se puede dentro de las circunstancias, bueno, hay que disfrutarlo, pero sí, las cosas están caras realmente. Están caras también, sin lugar a dudas. Así sí, que... Sí, y te digo, Cacho, sí. Para más o menos tener idea de todo, sí, acá los comestibles están un 15, un 20% más que en cualquier lugar, ¿eh? Claro. Así también la nafta, claro, que esto tiene que ver un poquito con el lugar donde se genera, pero fundamentalmente con el traslado, con el transporte, ¿no? Claro. Llevar las mercaderías de un lugar a otro se complica y se pone más costoso, ¿no? Le recordamos a nuestra audiencia que Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, está en el partido de la Costa, ¿eh? Así que para aquellos que nos están escuchando, que digan, uy, ¿dónde está? Está en el partido de la Costa, ¿no es cierto, Robert? Es así, ¿no? Sí, lo más importante de todo esto, Cacho, creo que ha sido la terminación de la Ruta 11 que ha llevado mucha tranquilidad a muchas familias que transcurren en estos lugares y que viajan y vienen mucho, y algunos comerciantes, porque se ha bajado enormemente la cantidad de siniestros y de problemas de tránsito que llevaba antes cuando la ruta era ida y vuelta, ¿no? Claro que sí. Es realmente muy importante lo que ha pasado porque, bueno, primero lo empezaron el gobierno de Macri, lo terminó este gobierno, pero lo importante de todo esto, que llevó mucha más tranquilidad después de 20 o 30 años que aquí en el Partido de la Costa, lo que realmente se pedía era esta autovía, ¿no? Esta vía tan importante. Claro que sí. Bueno, Roberto, si tocamos un poco del deporte, ya estuvimos viendo, viste, lo que pasó el jueves entre Sarmiento y Gimnasia, mismo ayer, Newell's y Patronato, pero en un rato, ahora a las 2 de la tarde, si tocamos un equipo que lo sigue mucho la colectividad española, el caso de San Lorenzo tiene un encuentro frente a Platense, qué interesante, ¿no es cierto? Sí, un San Lorenzo que viene de perder al técnico Troglio, que quedó afuera de lo que es la Copa Argentina, perdiendo frente a un humilde equipo como es el de Racing de Córdoba, sí, con muchos problemas. Hay una tremenda moción de la gente, de los socios de San Lorenzo, para que realmente ni Tinelli, ni Miele, ni en este caso el ministro, el presidente anterior, claro, el ministro, dejen de ser realmente los directivos de San Lorenzo, porque se toman pausa, porque se toman licencia, porque tienen muchos de estos temas que están pasando, y hay una cantidad enorme de cheques rechazados. Ha sido realmente muy complicada la gestión del último tiempo de San Lorenzo, y te das cuenta cómo pasa, Cacho, de todos lados. Cuando la directiva está mal, cuando hay tantos problemas económicos y tantos problemas de relación con los jugadores, la comisión directiva, los pagos y todo lo demás, la cosa no puede caminar bien, y es una sucesión de técnicos que van pasando. Es el caso de Troglio, que en el último encuentro, en esta semana, presentó la renuncia como técnico de San Lorenzo, ¿no? Hay una realidad. Vos fijate lo que es la historia del fútbol, ¿no? Hay un hombre que se le sacó el carnet, que se lo dejó de lado, que se lo privó de ser socio de San Lorenzo, que es Fernando Miele,
y digamos que a vista de todo lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en San Lorenzo, Fernando Miele fue el realizador de un estadio, el que, bueno, que tuvo la importancia de hacer obras que lo llevaron a San Lorenzo en otro lugar, que, bueno, lamentablemente después, bueno, se le sacó el carnet porque se dijo que, bueno, que había usufructuado indebidamente patrimonio de lo que significa San Lorenzo, ¿no? ¿Qué pensar de lo que han venido después, no? Más madera, como dice el refrán, más madera realmente. Claro, así que San Lorenzo hoy frente a un Platense que, bueno, obviamente, bueno, veremos qué papel hace Platense también. Sí, no viene, había empezado muy bien el torneo, no viene tan bien, pero yo también me quiero referir un poco, si querés después volvemos al torneo nuestro, a lo que está pasando con los equipos de Argentina, y especialmente con los equipos que, digamos, están actuando en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, la cantidad de lesionados que hay, ¿no? Sí, es cierto. Uno dice, que presta atención a lo que es, no sé, las ligas europeas y lo que pasa en las ligas de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de España, y se da cuenta que cada 3 o 4 días juegan. Claro. ¿Y cuánto le cuesta al fútbol argentino compaginar esta historia de tener casi 2 partidos por semana, ¿no? Sí. Qué difícil que se hace todo. Tendremos que cambiar la preparación física, habría que suplementar, no sé, con algunas cosas de los jugadores para no tener lesiones, pero lo de Rossi el otro día en Boca, lo de que está pasando también con muchos jugadores, algunos de River y otros planteles, qué difícil es combinar la posibilidad de esta situación, de saber que hay 2 partidos, porque vamos a decir la verdad, yo pienso, creo que en Europa se debe hacer un mantenimiento de los jugadores, porque los jugadores lo más importante que tienen son los partidos. Claro. Entonces, o se le da poca recuperación, o se los exige demasiado, o estamos tratando una metodología física que no se está usando en otros lugares, pero vemos realmente muchos jugadores lesionados, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Bueno, hoy veo también Racing Unión. Bueno, Racing sigue primero en la tabla de posiciones. Sí, un Racing que ha ganado una tremenda credibilidad su técnico y sus jugadores se están compenetrando en lo que quieren, ¿no? O todos los temas de la semana ha sido lo de Salvio, ¿no? Claro, muy bien. Qué cosa convoca, ¿no? Porque tienen en la comisión directiva mujeres que son realmente muy fervorosas en cuanto a lo que significa el tema de violencia de mujer, y aparece en el caso de Villa, aparece el caso de Salvio, estos jugadores que lamentablemente tienen cosas que decir y que hablar, ¿no? Y qué distinto, vos fíjate, lo hablamos el otro día esto, Cacho. Sí, señor. La filosofía de un River y de Boca, ¿no? Totalmente. Cuando la cosa no está bien ordenada, como todos los jugadores... Vos fíjate esto, yo no sé qué pasaría si un jugador de River le pega a una mujer y se tiene que presentar con Gallardo, ¿no? Claro. Es decir, que esto es lo que está, con la sabiduría. Vos fíjate, Gallardo con sabiduría, con buenos resultados, con un buen entendimiento, aún teniendo distancia con los jugadores saben perfectamente que estar en un club que es una exposición muy importante, porque estar en Boca y River no es cualquier cosa. Claro. Y bueno, creo que los jugadores de River lo entienden, y los de Boca me parece que que todavía no tienen aplicado el concepto de que están en clubes donde el mínimo detalle aún de un griterío en la calle lo lleva a exponerse con la gente, ¿no? Exacto, estoy hablando de River, que mañana lo va a ir a visitar a Banfield, pero Boca mañana va a estar como local frente a Lanús, Roberto. Sí, se cruzan un poco los equipos del sur con los equipos grandes, en lo que significa una etapa importante. Boca tendrá que seguir sumando para seguir entre los 4 que están ahí arriba, porque están todos muy parejitos, ¿viste? Hay zonas donde realmente el que gana 2 o 3 partidos se pone ahí arriba. Bueno, y es el caso en este caso de Tigre, ¿no? Claro. Que me parece que de los equipos que uno a veces piensa que pueden arrimar, o que vienen de un fútbol del ascenso, que vienen casi con los mismos jugadores, la enorme campaña que está realizando, ¿no? Cuando se trabaja bien, y un técnico que tienen, que es un chico que trabaja muy bien, y una comisión directiva y un club que es bastante ordenadito, ¿no? Claro, que acá le estoy viendo la grilla que hoy, esta tarde, el Rey de Copas Independiente va a visitar a Colón de Santa Fe. ¿Qué partido para esta tarde, eh? Sí. Va a salir chispa ahí. Se juntan un montón de cosas, se junta Falcioni, se junta
Eduardo Domínguez, que fue el técnico que lo llevó a Colón a su máxima expresión. Así que, bueno, qué sé yo, debe ser motivante todo eso, ¿no? El recibimiento de los técnicos y bueno, y un poco toda esta realidad de lo que está pasando en nuestro fútbol, con dos equipos que más o menos vienen bastante necesitados, ni que hablar. Bueno, Independiente, que es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es como la parrala, como quien dice. Sí, que está realmente complicado. Vuelvo a repetir, cuando hay problemas políticos y de relación en la comisión directiva y en el club, el fútbol no es ajeno y es como que hay un contagio directo, ¿no? Claro, exactamente. Y hablando de Independiente y Colón, lo único que falta es que caigan los Palmeras y hacemos cartón lleno, Roberto. ¿Qué te parece? Sí. La verdad que es realmente un... Vos sabés que están cumpliendo 50 años y sacaron un trap ahora con un rapero los Palmeras. Sí, señor. Y aparte de los Palmeras, creo que están preparando una gira por España también. Así que... Sí, no, por supuesto. Tras la trascendencia, 50 años y 50 discos. Sí, así exactamente. Increíble, realmente. Así que, bueno, Robert, ¿te parece nos podemos reencontrar el sábado que viene acá en el Sol de Nuestra España, amigo? Bárbaro. Felices Pascua para todos mañana. Un abrazo enorme y bueno, lo seguimos escuchando este tramito del final y que tengan una linda semana. Gracias. Abrazo grande, querido Roberto La Rosa. Felices Pascua también para vos. Un beso enorme y estamos en contacto, amigo. Chau. Chau. Así charlamos con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, aquí en el Sol de Nuestra España y para todos ustedes. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, muy bien, vamos rapidito. Antes de pasar con las efemérides, vamos ahora con fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES, a ver, es que no superen los 36.676 pesos, documentos que terminan en 5 van a cobrar pasado mañana, lunes 18 de abril, documentos que terminan en 6 el martes 19, documentos que finalizan en 7 el miércoles 20, documentos que terminan en 8 el jueves 21, documentos que finalizan en 9 el viernes 22 de abril. Recuerden, a través del ANSES, el mensual de abril, a ver que no superen los 36.676 pesos. Les cuento que un día como hoy, 16 de abril, pero del año 1894, se crea el Manchester City, el Fútbol Club, a partir, obviamente, de una inauguración especial. En 1938 se estrena la película El Barbero de Sevilla, dirigida por Benito Perojo, esto es en España. También en 1972 despega el Apolo 16 con 3 tripulantes y su interior hacia la Luna, desde Cabo Cañaveral. En el 2004 se toma como presidente del gobierno de España don José Luis Rodríguez Zapatero, que en su momento también vino acá en la República Argentina. Y recordemos que un día como hoy, 16 de abril, en este caso fallecía trágicamente el gran cantante Nino Bravo, Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido por su nombre artístico de Nino Bravo, este gran cantante español de balada romántica y pop barroco que falleció lamentablemente, trágicamente, en un accidente automovilístico también. Así que bueno, compartimos un poquito de música en el Sol de Nuestra España. Señoras y señores, disfrutamos de la música para todos ustedes. Buena propuesta musical, la tenemos con esta versión de Virgen de los Dolores. Me dijeron María es la madre del hombre que está en la... El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, muy bien, exactamente las 12:55 minutos, la hora en la República Argentina. Vamos a recordar, ya para ir cerrando el programa, central de oyentes vía celular, para que estén en contacto en el día de hoy, durante la semana, como también las redes sociales. ¿Vamos? Muy bien, la central de oyentes, muy simple, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100.
pueden llamar durante el programa, recuerden el sábado que viene, porque ya ahora estamos terminando, y si no también durante la semana. Atención, muchos amigos, muchas amigas se comunican durante la semana, así que también lo pueden hacer, y en toda la plataforma digital de El Sol de Nuestra España, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Y recuerden que en YouTube, a partir del lunes, ya pueden disfrutar del programa de hoy, todo completo del programa, y también las entrevistas por separado. Así que para tener en cuenta, las invitamos a suscribirse al canal de YouTube de El Sol de Nuestra España. Muy simple, se suscriben gratuitamente y ya son parte de la comunidad. Perfecto, entonces. Un gran saludo, un gran abrazo a mi querido amigo Jorge Sañer, nuestro caballero del turismo, que nos está escuchando por la aplicación de la emisora desde la ciudad de Mar del Plata, en La Feliz. Abrazo grande. Me dice, hola amigo, felices Pascua para vos y familia. Abrazo grande para vos también, Jorge, y para tu familia, tu linda familia allí en La Feliz. Así que bueno, abrazo grande, mi querido Jorge Sañer, que como siempre está también acompañándonos a nosotros en lo que tiene que ver el turismo, tanto de la Argentina, pero también el turismo internacional. Abrazo grande, querido Jorge Sañer. Bueno, ¿cómo viene el pronóstico del tiempo para el fin de semana acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires? Para hoy, una máxima de 23 grados, con cielo parcialmente nublado para el día de hoy. Para mañana domingo de Pascuas, una mínima de 14, una máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado. El día lunes tendremos una mínima de 15 y una máxima de 23 con cielo parcialmente nublado. Bueno, amigos, con todo nuestro equipo completo de trabajo, también con Mili Dipsa, con María Belén Dipsa, con Mónica Cervantes, con Ernesto Arriaga, con Tony Cabot, con Roberto La Rosa, con todo nuestro equipo, con Nicolás Olachea allá en los estudios centrales de Radio El Pueblo. Simplemente le queremos decir, Mili y Belén, que se está acercando también a nuestra mesa de trabajo, desearles, bueno, unas felices Pascuas, a pasar en familia, con quienes están a nuestro lado, tal vez aquellos que no están, recordándolos también, pero bueno, viviendo momentos muy especiales, claro que sí. Así es, felices Pascuas, a comer mucho chocolate, capaz que es un pedacito, pero ya está bien, un pedacito, la verdad que sí. Así que a no pasarse con el empacho, ojo. Claro, exactamente. Atención que después el lunes estamos todos con el empacho de chocolate, así que a cuidarse también con eso y a disfrutar, que es lo más importante, con amigos, con familia, con quien sea, que se sientan cómodos. Exactamente, así felices que bueno, Pascuas. Felicidades a todos amigos, gracias por compartir esta edición federal. Nos vamos con esta versión instrumental de La Saeta. Algo muy importante que tiene que ver musicalmente hablando en el sentido de los católicos que somos todos nosotros. Gracias por todo, hasta el próximo sábado, minutos después de las 10. Buen fin de semana para todos, felices Pascuas, buena vida, chao.